Empezamos con la primera parte, ¿no? Esta que habla un poco de caracterizar el cambio climático. No me voy a ir a unos niveles muy básicos, entiendo que quienes estamos aquí sabemos de qué va la cosa, pero sobre todo me voy a hacer ¡Cállate a la verga, chino! climático como un proceso no lineal. Nada, situarnos como el cambio climático como una consecuencia de la emisión de una serie de gases de efecto invernadero a la atmósfera, el principal de todos, el dióxido de carbono, pero también hay otros importantes, entre los que destacaría el metano. Una emisión de gases de efecto invernadero claramente centrado en determinados territorios, en determinadas poblaciones y en determinados países del planeta. Claramente, pues tenemos a Estados Unidos y a la Unión Europea como los principales responsables históricos de esto, por más que China se haya sumado al carro en los últimos años, en gran parte para exportar mercancías que después son consumidas en la Unión Europea o en Estados Unidos. Cuando hablamos de cuáles son los sectores principales de emisiones de gases de efecto invernadero, pues tenemos que ver a la quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, como veis a la derecha, como un elemento central que tiene que ver con todo el sector del transporte, en gran parte con el residencial y con el industrial, pero también con la transformación del territorio, con pasar de lugares pues, boscosos o selváticos hacia otros usos del suelo, que tienen mucho que ver con todo el modelo agrario, por más que la agricultura también emite gases de efecto invernadero, como el monóxido de oxígeno, pues por otra serie de razones. Estamos hablando de un fenómeno con unos impactos importantes sobre la vida de las personas, en lo que tiene que ver con la disponibilidad alimentaria o de agua, por el desorden de ecosistemas de los cuales dependemos, por la inundación de costas o por afecciones a la salud. Afecciones que son tanto más importantes cuanto más aumenta la temperatura y de alguna manera más se distorsionan los equilibrios ecosistémicos y climáticos. Y estas afecciones son distintas en el territorio. Hay regiones claramente perdedoras, en general todas las franjas intertropicales, y regiones que incluso se pueden denominar moderadamente ganadoras, como podrían ser regiones más septentrionales, pues por ejemplo el Reino Unido, donde se pueda empezar a cultivar cosas que ahora mismo no son posibles por la climatología. Bueno, todo esto es como una pequeña introducción de cosas que estoy seguro que quienes estáis asistiendo a este curso ya sabíais, y me quiero detener un poco en esa parte de la no linealidad, porque esto es algo sobre lo que se trabaja menos y sobre lo que, bueno, necesitamos abordar para ver qué tipo de estrategias, qué tipo de soluciones ponemos sobre la mesa. ¿A qué me refiero con no linealidad? Muchas veces cuando miramos al cambio climático pensamos que un aumento de gases de efecto invernadero X van a corresponder a un aumento de temperatura Y, y 2X es 2Y, y 3X es 3Y, y así sucesivamente. Y esto no funciona así. El clima, como cualquier proceso complejo, como cualquier sistema complejo, bueno, pues está sujeto a una serie de tipping points, de umbrales, a partir de los cuales se activan una serie de bucles de realimentación que nos llevan a otro equilibrio climático radicalmente distinto, independientemente ya de lo que hagamos o dejemos de hacer los seres humanos. Por intentarlo representar pues, en forma de canica que puede caer hacia un hoyo o hacia otro, hacia un guau o hacia otro, bueno, en los últimos 10.000, 12.000 años, la temperatura de la Tierra se ha caracterizado pues, por estar en esta estabilidad climática propia de los periodos preindustriales, y de alguna manera cuando por distintas alteraciones esta estabilidad se rompía, bueno, pues imaginémonos que la Tierra es como una pequeña canica, pues nuevamente la Tierra volvía a caer al fondo del hoyo porque tenía una serie de bucles de realimentación negativa del sistema climático que le colocaba otra vez allí. Bueno, ¿qué es lo que ha sucedido? Que como consecuencia de emitir más y más gases de efecto invernadero, hemos ido acercándonos a este umbral, que viene a corresponder aproximadamente a un aumento de la temperatura a nivel global de 1,5 grados. Y, perdón, ¿se ha ido la imagen? Perdón, reparto. Vuelvo a... No sé por qué se me ha ido la imagen. Bueno, estaba diciendo que este aumento de temperatura de aproximadamente 1,5 grados es como este umbral a partir del cual se incrementa un poquito más la concentración de gases de efecto invernadero, la canica, imaginémonos que
Fiesta, fiesta, y pluma, pluma, guy. Pluma, pluma, guy. Pluma, 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 guy. E imaginémonos que la Tierra es como una canica que va a caer en algún espacio de estabilidad en el cual, pues una vez superado ese umbral, independientemente de lo que hagamos, como por la gravedad, que en realidad es por la activación de una serie de bucles de realimentación positivas, pues caería en esta otra estabilidad climática 4 o 6 grados superior a la anterior. Esto que puede parecer un poco abstracto, vamos a intentarlo situar con fenómenos que se producen realmente en el planeta Tierra. Porque, como digo, el clima es un sistema que tiene toda una serie de bucles de realimentación negativos que le intentan volver a colocar en sus lugares de estabilidad climática y bucles de realimentación positivos que una vez que se activan, pues actúan amplificando las modificaciones y amplificando las señales. Vamos a ver algunos de ellos, como puede ser todo lo que tiene que ver con el efecto albedo, lo que tiene que ver con el permafrost o lo que tiene que ver con todos los procesos de vegetación del suelo. Vamos a empezar con el primero, con el efecto albedo. Bueno, sabemos que las superficies blancas reflejan la radiación solar muchísimo más que las superficies oscuras. Estas superficies blancas, al reflejar más la radiación solar, funcionan como grandes espejos sobre la superficie terrestre que hacen que, bueno, pues en lugar de que se absorba más radiación, se emita. ¿Qué es lo que está sucediendo? Pues que como consecuencia del calentamiento global, las superficies blancas, esas superficies heladas sobre la superficie terrestre, se descongelan. Como se descongelan, eso que era blanco pasa a ser marrón o pasa a ser azul y por lo tanto disminuye ese efecto de reflexión, ese efecto albedo. Como disminuye, aumenta la radiación absorbida. Como aumenta la radiación absorbida, aumenta el calentamiento y así sucesivamente. La lógica de un bucle de realimentación positiva es justo esta. Algo que una vez que se ha activado se realimenta a sí mismo y amplifica el cambio. Bueno, pues esto nos está ocurriendo ya en el planeta Tierra. Lo que podéis ver ahí es cómo evoluciona la temperatura de la superficie, la temperatura terrestre, pues con los años y con los meses. Los años son cada una de estas rayitas y hay años más fríos y años más cálidos. Los meses son los que vienen representados en el eje de las X y que se van modificando y a lo largo del año pues, se forma o se retiran los hielos. Lo que podemos observar en esta gráfica es que en los últimos años la formación de hielo ha ido disminuyendo. Y ha ido disminuyendo como consecuencia pues, de ese aumento del calentamiento y esto nos puede señalar que o bien estamos ya activando este bucle de realimentación positiva o bien estamos a punto de activarlo. Un segundo bucle de realimentación positiva sería el que tiene que ver con el metano, ese gas de efecto invernadero que os comentaba al principio. Ese gas de efecto invernadero está contenido en suelos helados que al descongelarse empiezan a activar toda una serie de actividad microbiana que emite CO2 a la atmósfera e emite metano a la atmósfera. El metano también está comprendido en el suelo, en la parte honda del océano, comprendido a altas presiones y a bajas temperaturas. Bueno, ¿y por qué es esto un bucle de realimentación positiva? En la medida que aumenta la temperatura, se descongela el permafrost, se emite más metano, por lo tanto aumenta más la temperatura, se descongela más permafrost y así sucesivamente. Lo mismo podemos ver con los lechos oceánicos. Aumenta la temperatura, se emite metano, como consecuencia de esto, pues empieza a aumentar más la temperatura y así sucesivamente. ¿Cuáles son los datos que observamos a nivel global? Bueno, pues observamos que la concentración de metano en la atmósfera ha ido incrementándose paulatinamente durante los últimos años, pero que justo en este cambio de década, pues parece que se dispara hacia arriba y nuevamente lo que nos viene a señalar es que o se ha activado ya o está a punto de activarse este bucle de realimentación positiva. El tercero de los elementos que quería ejemplificaros es el sistema oceánico. El océano ahora mismo es un elemento que está todavía actuando como bucle de realimentación negativa. ¿A qué me refiero a esto? Me refiero a que está intentando, pues de alguna manera, limitar el calentamiento global y lo hace de dos formas. Por una parte, disolviendo CO2 de la atmósfera dentro del océano y esto retira CO2 y por lo tanto pues lucha
contra el efecto invernadero, pero también absorbiendo una parte importante del calor que se está acumulando en la Tierra, pues está siendo absorbido por los océanos, por lo tanto no se calienta la atmósfera tanto como se calentaría, y bueno, pues desde ahí un bucle de realimentación negativa. Pero es un bucle de realimentación negativa que tiene también pues algunas limitaciones. En la medida pues, que está aumentando esa disolución de CO2 en el agua, bueno, pues esto está llegando a un límite que tiene que ver con la capacidad de disolver CO2 por los océanos, y lo mismo pasa con esta temperatura. Y esto lo podemos ver claramente con cómo están evolucionando las corrientes oceánicas. ¿Qué es lo que observamos? Pues observamos cómo todos los océanos de la Tierra están interconectados entre sí, pues por un cinturón de corrientes que van articulándose, y este cinturón de corrientes pues tiene distintos motores. Un motor fundamental es todo lo que ocurre en la parte del Polo Norte, en el cual pues este foco frío y además un foco de cambio de salinidad, pues es de alguna manera pues uno de los corazones de este motor y de este cambio. ¿Qué es lo que estamos observando? Pues que esas corrientes, sobre todo esta corriente, ya digo, en la zona del Atlántico Norte, pues está disminuyendo en su velocidad de forma muy considerable en estos últimos años. Y esta disminución importante en la velocidad de la corriente del Atlántico Norte, asociada al proceso del cambio climático, porque está asociado al proceso de descongelamiento de Groenlandia y del Polo Norte, está a su vez disminuyendo la capacidad de absorción de CO2 por parte del océano. Es decir, un bucle que era de realimentación negativa, que intentaba colocarnos dentro de los márgenes de seguridad climática, empieza a ser cada vez menos capaz de actuar como consecuencia pues, de estos procesos climáticos complejos que tienen que ver con los procesos marinos también que se van articulando a nivel global. Y el último ejemplo que os quería plantear es el del sistema vegetación-suelo. Desde hace muchos años, en nuestra más tierna infancia, pues sabemos que las plantas fijan CO2 en su proceso de respiración, es decir, captan CO2 de la atmósfera y lo convierten en materia orgánica que en gran parte es acumulada por los suelos, que son grandes reservorios de CO2. Diríamos que el sistema vegetación-suelo es un bucle de realimentación negativa que lucha contra el calentamiento global. Bueno, pues ¿qué es lo que está pasando en las principales regiones verdes del planeta? Pues lo que está pasando es que, como consecuencia del cambio climático, pero no solo, también de los procesos de deforestación humana, bueno, pues su capacidad de captar CO2 está disminuyendo. Eso se ve claramente en la zona pues, de las zonas selváticas africanas, pero se ve muchísimo más claramente en la Amazonia. La tendencia que está teniendo la Amazonia es que a partir de un determinado año, en lugar de ser un captador neto de CO2 de la atmósfera, algo que se va debilitando año tras año, se convierta en un emisor neto de CO2 a la atmósfera. Con lo cual un bucle que antes era de realimentación negativa se convierte en un bucle de realimentación positiva. De lo que estamos hablando desde un punto de vista ecosistémico es de que una selva pasa a ser una sabana, y ese proceso de sabanización, que en parte ya está en marcha dentro de la Amazonia, pues bueno, pues generaría unas emisiones muy importantes de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Total, que volviendo a la gráfica anterior, es muy importante que seamos capaces de determinar esos umbrales a partir de los cuales, pues bueno, pues empezamos a tener pues capacidades o probabilidades mayores de que se activen los bucles de realimentación positiva. Determinar un umbral en un sistema tan complejo como el climático es ciertamente difícil, no es ni mucho menos algo instantáneo y fácil. Pero cada vez hay más evidencia científica que focaliza que 1,5 grados de aumento de la concentración que 1,5 grados de aumento de la temperatura podría ser una cifra importante para fijarnos en esto. Y estabilizar la temperatura en 1,5 grados pues viene a ser más o menos una capacidad de estabilizar el CO2 en la atmósfera en unas 350 partes por millón. 350 partes por millón es una concentración, ahora si no entendemos exactamente qué es eso de las partes por millón, no es necesario. Pero vamos a ver qué habría que hacer para meternos dentro de ese margen. Lo que veis ahí es un modelo, y los modelos siempre hay que tomarlos con precaución, nunca van a poder representar la realidad, por más que nos ayuden un poco a guiarnos en ella, pero es un modelo, pues bueno, pues hecho por James Hansen, que es uno de los climatólogos más reconocidos a nivel internacional y un amplísimo equipo alrededor suyo. ¿Y qué es lo que nos plantea este modelo?
lo que nos plantea es que, estando como estamos por encima de las 400 partes por millón, para colocarnos por debajo de las 350, que es esta línea punteada, tendríamos que hacer dos cosas. Una reducción muy importante de las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera, y en el modelo plantea una reducción del 6%, y ahora diré lo que significa el 6%, y además una captación importante de CO2 de la atmósfera, que no es otra cosa pues que una extensión, un incremento de lo que serían los espacios verdes. Y solo así podríamos colocarnos al final del siglo pues en esos márgenes de seguridad de unas 350 partes por millón. Digo, 6% es una cifra que nos puede resultar un poco extraña, un poco ajena, ¿no? Es un número. ¿Qué significa esto a nivel social, a nivel económico? Bueno, pues cuando colapsa el bloque soviético y se viene abajo pues toda la industria pesada de Rusia, de Ucrania, de Polonia, hay detrás un proceso de reducción de emisiones muy importante. Bueno, pues los años en los que las reducciones son más fuertes, estamos hablando del 4%. Es decir, estamos hablando de 2 puntos por encima, no en un territorio concreto y no durante unos años concretos, sino al conjunto del planeta y además sostenido de aquí a final de siglo. Y en realidad ya ni siquiera sería suficiente esto. Lo que veis ahí es un estudio del 2017. Los últimos datos que plantea Naciones Unidas son de reducciones de alrededor del 7,6% al año, es decir, casi otros 2 puntos por encima, para podernos meter dentro de esos márgenes de seguridad de 350 partes por millón y de no superar ese 1,5 grados. Para que nos hagamos idea tanto de los desafíos a nivel de transformación como los ritmos a los que tienen que ser y además los momentos en los que tienen que empezar. Como os podéis imaginar, cuanto más tarde empiecen esos procesos de cambio, pues más difícil será todo esto. Y todo ello para, digamos, pues salvarnos por la campana. Si convertimos esas concentraciones de gases de efecto invernadero, de CO2 en la atmósfera, en temperatura, pues lo que veis en este modelo es que la cosa pues roza una temperatura estabilizada, pero ni muchísimo menos pues podríamos meternos pues con tranquilidad dentro de todo esto. Bueno, pues ¿cuáles son las políticas que hay sobre la mesa? Ahora que acaba de terminar la cumbre de Glasgow, que de alguna manera es una prolongación del Acuerdo de París. Bueno, pues lo que tenemos sobre la mesa son medidas que, por decirlo de forma suave, son absolutamente insuficientes. Si se pusiesen en marcha pues los compromisos que se han puesto los distintos países en la cumbre de París, pues bueno, en el Acuerdo de París no solamente nos reduciríamos las emisiones, sino que las continuaríamos aumentando, quedando muy lejos de la senda que tendríamos que tener pues, para limitar la temperatura en ese 1,5 grados que comentaba anteriormente, que sería esta gráfica que baja de forma abrupta y de forma importante. Es decir, que desde el punto de vista de los acuerdos internacionales, poco o nada se está haciendo para contribuir a todo esto. Primera parte de la sesión. Vamos a entrar con la segunda. Es en la que intentamos relacionar el cambio climático y la crisis energética, porque ¿no será la crisis energética un bucle de realimentación positivo que se puede convertir en un bucle de la realimentación negativo que nos ayude a mantener la estabilidad climática? Volvamos a esta gráfica. Decía, los principales sectores que tienen que ver con el calentamiento global pues lo hacen gracias a una quema de combustibles fósiles, carbón, petróleo y gas, que están emitiendo CO2 a la atmósfera. ¿Pero qué le ocurre a estos 3 combustibles fósiles? Pues que están limitados sobre la corteza terrestre. Sabemos que no son renovables y que por lo tanto llegará un momento en el que empecemos a ver síntomas de agotamiento de estos recursos. Bueno, este momento parece que se está acercando, si no, lo hemos superado ya. Y para entender esto tenemos que comprender un concepto pues, básico y es el pico de extracción de una sustancia. El pico de extracción de una sustancia no renovable es algo que sucede inevitablemente en el proceso de extracción, ya digo, de sustancias que son finitas, que son limitadas sobre la corteza terrestre, y es ese momento en el que llegamos al máximo de capacidad extractiva. Antes de llegar al pico, año tras año soy capaz de sacar una cantidad mayor de ese recurso, pero después del pico lo que voy siendo capaz es de sacar año tras año una cantidad menor del recurso. No me quedo a cero, pero cada vez puedo utilizar menos, cada vez puedo poner menos en el mercado. Pero no solamente cada vez puedo poner menos, sino que además lo que coloco en el mercado es de peor calidad, porque obviamente los mejores petróleos los hemos sacado primero, no me he dejado lo mejor para el final, las petroleras han intentado sacar sus mejores negocios,
Así que lo que nos queda ahora son esas arenas bituminosas, esos petróleos extrapesados que tienen peores características energéticas. Y no solamente me he dejado para el final lo que es pues, peor, sino lo que es más difícil de extraer. Ahora mismo el grueso de los combustibles que se van extrayendo son los que están en las aguas ultraprofundas, en los terrenos árticos, embebidos en rocas duras que tenemos que romper y que por lo tanto, pues bueno, pues económicamente y también energéticamente, pues me salen más caros. Bueno, pues ¿de qué depende este pico de reservas, ¿no? ¿De qué depende el pico del petróleo? Pues hay distintos factores que influyen para entender en qué momento sucede. Hay factores indudablemente geológicos y que tienen que ver con las reservas. Cuantas más reservas hay, pues más tarde llegará el pico, cuantas menos, pues antes llegará. Hay factores políticos detrás, pues legislaciones que incentiven más o menos la extracción de combustibles fósiles, inestabilidades en distintos países, pues por ejemplo, en el caso de los picos de minerales, de distintos minerales, porque esto no solamente es de combustibles fósiles, pues si se apuesta por el reciclaje de esos minerales o no se apuesta, ¿no? Hay motivos económicos importantes, pues si las empresas están invirtiendo en extracción o no están invirtiendo en extracción, si tenemos situaciones de crisis o no, que también influyen en todos estos procesos. Las sociedades también tenemos mucho que decir. Las resistencias a la explotación pues influyen también en los picos de disponibilidad. Y los factores ambientales. Por ejemplo, pues la emergencia climática está haciendo que se puedan explotar pues, yacimientos en las zonas árticas. Esto retrasaría el pico del petróleo, pero a la vez pues que haya pues, más huracanes en lugares donde antes no existían, poniendo en entredicho la capacidad de extracción, por ejemplo, en lugares como el Golfo pues, de Omán o demás, ¿no? Así que desde ahí también hay factores que influyen. Y por último podríamos meter también factores tecnológicos, pues desarrollos de innovaciones que permitan extraer mejor combustibles fósiles, pues harán que el pico se desplace en el tiempo, ¿no? Y que podamos sacar unos recursos mayores. Bueno, a pesar de que todos estos factores influyen, y no quiero quitarle importancia a ninguno de ellos, yo creo que ahora mismo están siendo determinantes, uno, claramente las reservas, ¿no? Que siempre es un factor determinante, y dos, los factores económicos, esos que tienen que ver con las inversiones. Porque, ¿qué le está pasando a las inversiones en combustibles fósiles? Pues lo que descubrimos es que desde el 2014, tanto las petroleras públicas como las petroleras privadas van invirtiendo cada vez menos dinero en extracción y en búsqueda de nuevos campos. ¿Cómo es esto posible? Si cada vez nos cuesta encontrar más los campos y cada vez nos cuesta más explotar los campos porque están en lugares más inaccesibles y porque necesitamos tecnologías cada vez más complejas, lo lógico sería que las petroleras estuvieran aumentando sus inversiones. Bueno, eso es lo lógico desde quien quiere mantener el flujo fósil. Desde quien quiere mantener el flujo económico no es tan lógico, porque lo que les está ocurriendo a las petroleras, tanto públicas como privadas, es que están en una situación de problemas económicos de primer orden. Es uno de los sectores ahora mismo más endeudados que existen entre los distintos sectores industriales y bueno, simplemente como no les salen las cuentas, están retirando inversiones. Incluso algunas petroleras de tamaño medio o medio pequeño, como Repsol, están planteando que van a dejar el petróleo, pues no porque se hayan vuelto ecologistas de la noche a la mañana, sino porque simplemente no les salen las cuentas a nivel económico. Esto hace que el pico del petróleo se corra hacia la izquierda, se haga antes y de alguna manera los problemas de abastecimiento pues se recrudezcan. Bueno, esto es un modelo y nuevamente los modelos hay que tomarlos con precaución. Bueno, lo de abajo son datos reales, ¿no? Pero estos son datos reales sobre extracción de crudo. ¿Y qué es lo que vemos en los datos reales? Pues vemos que el petróleo convencional, el que os decía antes que es el más fácil de extraer, el de mejores prestaciones energéticas, que ha sido el grueso el que hemos extraído hasta ahora, ver que aquí la tabla empieza pues en 60 y tantos, ¿no? Todo lo de abajo sería pues verde, petróleo convencional. Bueno, pues la extracción de petróleo convencional está aproximadamente estancada desde el 2005 más o menos. Y lo que ha permitido mantener la extracción de petróleo crudo han sido los petróleos que se denominan no convencionales, los que son más difíciles de extraer y tienen menos prestaciones energéticas. Básicamente los que están en las aguas profundas, las arenas bituminosas de Canadá y lo que estaban embebidos en rocas duras, sobre todo en Estados Unidos, que hay que fracturar. Pero incluso esos petróleos, desde el 2018, antes de la pandemia de COVID-19, pues parece que están en declinamiento en su capacidad extractiva. Así que parece que el pico del petróleo, si no lo hemos pasado ya, estamos claramente a punto de pasarlo. Y decíamos, la esperanza, lo que de alguna manera ha sostenido la extracción son estos petróleos no convencionales, ¿no? Bueno, es una esperanza que desde el punto de vista energético es bastante pobre, ¿no?
porque estos hidrocarburos no convencionales tienen múltiples problemas, pero me voy a centrar solamente en uno de ellos, y es la energía neta que dejan al sistema. Porque el dato este que veis aquí es en volumen total, pero lo que yo necesito a nivel social es el volumen neto de petróleo que a mí me queda. Es decir, lo que yo consigo menos lo que tengo que invertir en extraerlo. Y para esto necesitamos entender cómo es la extracción de petróleo convencional y cómo es la extracción de petróleo no convencional. Bueno, la extracción de petróleo convencional se parece a esto. Básicamente se hace una perforación en el cual pues, se rompe pues, la tapa salina que de alguna manera está conteniendo debajo pues, el petróleo o el gas, o normalmente las dos cosas a la vez, ¿no? Y al principio no hay ni siquiera que empujar el petróleo. Está a alta presión y mana solo. Y por eso en películas como Gigantes, cuando James Dean encontraba petróleo, pues este salía de forma espontánea y sola, ¿no? Bueno, esta extracción no tiene nada que ver como se realiza la extracción de petróleos que están embebidos en rocas duras. Aquí tenemos que hacer una perforación en vertical, pero después también una perforación en horizontal. Y sobre ese tubo de perforación hay que inyectar agua, arena y un cóctel de productos químicos a altas presiones para fracturar la roca. Una vez que esa roca se ha fracturado, somos capaces de extraer el petróleo y después hay que volver a hacer el proceso. Otra nueva perforación horizontal, otra nueva inyección para conseguir extraer el petróleo. Y no hay que haber estudiado ingeniería de minas para comprender que este tipo de extracción energéticamente es bastante más costosa que este otro tipo de extracción. Y que por lo tanto aquí voy a tener una rentabilidad energética menor que lo que es en este lado. Esto lo podemos ver a golpe de fotografía viendo pues, un campo de extracción de petróleo no convencional en el que, como veis, hay múltiples bocas sobre las que se están haciendo perforaciones que hablan de que tenemos que multiplicar el esfuerzo energético frente a muy poquitas bocas y lo que estuviésemos hablando es de un gran campo interconectado entre sí, pues gracias a que no tenemos que ir fracturando esas rocas grandes. El otro gran petróleo no convencional que se está extrayendo son las arenas bituminosas, fundamentalmente en el territorio de Alberta, en Canadá, y lo que veis ahí es una foto de esa región. Lo que podéis observar son hectáreas y hectáreas de territorio directamente arrasado, en los cuales hay que llevarse mediante maquinaria pesada, camiones gigantescos, la arena para después tratarla con gas natural para convertirla en una cosa que se llama sincrude, que es algo parecido al petróleo crudo. Nuevamente, de manera bastante intuitiva, pues podemos ver cómo las rentabilidades energéticas aquí son bajas y cómo voy a conseguir mucho menos petróleo por cantidad de energía invertida. Así que la gráfica que de verdad tenemos que hacer no es una gráfica de volumen total de petróleo, sino de volumen neto de petróleo que me queda. Lo que veis en este estudio intenta modelar no solamente la cantidad de petróleo disponible, sino además la energía requerida para conseguir ese petróleo. Y lo que podemos observar es que conforme nos acercamos al pico del petróleo y cada vez utilizamos esos petróleos de más difícil acceso, la cantidad de energía que hay que emplear es mayor, que es toda esta parte amarilla, pues a cuadritos que aparece por arriba, y por lo tanto la cantidad de energía neta que me queda es decreciente. Bueno, pues si el pico del petróleo o lo estamos atravesando ya o ya lo hemos atravesado, el del gas en términos históricos va a ser más o menos en la misma época. Pues probablemente antes del 2030 y bueno, incluso pues del 2025. Le podríamos sumar el pico del carbón, también rondando el 2030 o anterior, de manera que uno podría preguntarse, y vuelvo a lo que planteaba anteriormente, si estamos ahora mismo en el momento histórico de máxima disponibilidad de combustibles fósiles, esos combustibles fósiles han sido los que están alimentando fundamentalmente el cambio climático, bueno, pues este bucle de realimentación positiva no se puede convertir en un bucle de realimentación negativa, que conforme vayamos teniendo una menor disponibilidad de energía fósil, bueno, pues esto nos ayude a luchar contra el cambio climático, de alguna manera nos salve de las situaciones en las que nos encontramos, ¿no? Bueno, pues necesitamos como explorar un poco esta opción, ¿no? Y ver si esto puede ser así o puede no ser así. Porque efectivamente el pico del petróleo en algunos aspectos puede estar al rescate del clima. En general, la crisis energética tiene una correlación, y luego volveré sobre esta idea, con una crisis económica cada vez más profunda,
Esto hace que se quemen menos combustibles fósiles y que por lo tanto pues emitan menos gases de efecto invernadero. Lo hemos visto clarísimamente en el 2020. Un segundo elemento es que la dificultad de tener distintos recursos pues va a ayudar también a que haya una dificultad creciente de acceder a combustibles fósiles que requieren, por ejemplo, muchos recursos minerales, pues que poco a poco están empezando a tener dificultades de acceso a ellos. El cambio climático aumentará la dificultad de extraer petróleos, por ejemplo, con más huracanes, destrozos de infraestructuras y demás, ¿no? Y es posible que el deshielo del Ártico pues no compense esta disminución. Otra idea importante sería que inevitablemente vamos a tener que ir hacia una agricultura menos petrodependiente, con menos pues, insumos de síntesis, pesticidas y abonos, y esto hará que sea una agricultura que eventualmente, en lugar de emitir gases de efecto invernadero, pueda fijar CO2 de la atmósfera. Pero lo contrario también va a ocurrir. Hay elementos relacionados con la crisis energética que de alguna manera están estimulando una mayor crisis climática. Los estudios que intentan correlacionar el pico de los combustibles fósiles con las emisiones de CO2 sitúan las concentraciones de gases de efecto invernadero pues claramente por encima de las 400 partes por millón en 2011. Pero no solo eso, sino que el ritmo de reducción de las emisiones, ese por lo menos 6% que comentaba anteriormente, pues es claramente un ritmo que está muy por encima de lo que irían disminuyendo simplemente por causas geológicas pues las disponibilidades de combustibles fósiles. Otro elemento es que estos petróleos no convencionales emiten más CO2 que los petróleos convencionales. Y emiten más CO2 porque necesitamos más energía en extraerlos. Y por lo tanto, pues ese petróleo extrapesado o esas arenas bituminosas son más impactantes en el cambio climático que el petróleo convencional. Además, la disponibilidad de petróleo decreciente puede conllevar un aumento en el consumo, por ejemplo, de carbón o en el consumo de biomasa, aumentando los procesos de deforestación y con ello las emisiones de gases de efecto invernadero. El carbón emite más gases de efecto invernadero que el petróleo por unidad quemada. Paradójicamente, consumir menos combustibles fósiles va a hacer que la calidad del aire aumente, pero es que la calidad del aire está haciendo pues, que el calentamiento global no sea tan grande como sería si esta no existiese. Las partículas contaminantes de nuestras ciudades reflejan radiación solar y como consecuencia de esa reflexión, bueno, pues tenemos un menor calentamiento del que nos correspondería. Así que, bueno, pues desgraciadamente tener aire más limpio pues no es beneficioso para el proceso del calentamiento global. ¿Cuál sería el resultado? ¿Cuál sería la mezcla de estos factores coadyuvantes del cambio climático o inhibidores del cambio climático? Bueno, pues Gail Tuerber realizó un modelado que intentaba ver cómo podrían ser pues, los escenarios que tuviésemos por delante y básicamente lo que sacaba es que efectivamente la crisis energética ayudaría a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero, pero a un ritmo no lo suficientemente grande y en un nivel no lo suficientemente grande para evitar que se activasen esos bucles de realimentación positiva que nos llevasen pues, a unos escenarios cada vez más complicados y en un momento dado pues, totalmente incontrolables para los seres humanos. Es decir, que el cambio climático y la crisis energética son dos crisis que tenemos que abordar al tiempo y una no nos va a salvar de la otra. Bueno, creo que tenemos que pararnos a entender las implicaciones de esto. Y podríamos hacer un recorrido largo, pero yo me voy a centrar solamente en las implicaciones para nuestro modelo socioeconómico, para lo que es el capitalismo. Y me voy a preguntar, ¿no? Y voy a lanzaros la idea de si el capitalismo global, no el capitalismo en general, sino en su versión globalizada, de la que disfrutamos, o padecemos, mejor dicho, en la actualidad, pues va a ser capaz de sobrevivir a esta crisis múltiple en la que nos encontramos. Y para responder a esa pregunta necesitamos caracterizar cómo es nuestro sistema. El capitalismo tiene un único objetivo, que es la reproducción ampliada del capital, por decirlo de forma más sencilla e incorrecta, pues aumentar los beneficios, y esto lo consigue con cosas que suceden dentro del sistema y con cosas que suceden fuera del sistema. Empezamos con lo que hay dentro del sistema. Bueno, pues dentro del sistema la creación de valor, la creación de plusvalía tiene lugar en el proceso de producción y después se ejecuta en el proceso de consumo. Y se consigue alargando la jornada laboral. Si la gente trabaja por el mismo sueldo, más horas, pues habrá más plusvalía, habrá más beneficio. Reduciendo los salarios y trabajando en la misma cantidad de horas.
aumentando la cantidad de personas que trabajan. Si cada persona me da una plusvalía de X, pues si en lugar de tener 10 personas, 10X, pues tengo 100 personas, pues tendré una plusvalía 10 veces mayor de 100X, ¿no? Desde ahí también, ¿no? Y el elemento central a nivel histórico es el incremento de la productividad. Un incremento de la productividad que se ha conseguido organizando mejor a las personas, haciendo que trabajen con más intensidad y sobre todo metiendo cada vez más máquinas en el ciclo productivo que me han permitido pues, fabricar más tornillos por jornada laboral y a partir de ahí vender un volumen mayor de tornillos y tener una mayor plusvalía. Este es un elemento determinante y este elemento determinante solo existe gracias a que hay toda una serie de labores de cuidado de la vida que en nuestras sociedades patriarcales fundamentalmente hacen las mujeres, pero que también realizan toda una serie de entramados ecosistémicos que son los que nos permiten tener aire o agua limpia o suelos fértiles pues, para poder cultivar. Bueno, esta es una de las claves. Como decía, también hay unas claves externas. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con los procesos de acumulación por desposesión, que no son otra cosa que lugares, territorios, poblaciones que estaban bajo unas lógicas no capitalistas que entran dentro de las lógicas mercantiles y que de alguna manera pues todo ese trabajo que han hecho previo pues se convierte en capital y a partir de ahí se generan beneficios. Por ponerlo con un ejemplo, cuando los buques esclavistas pues españoles, portugueses, franceses o ingleses iban a las costas africanas y se llevaban a personas de 25 años, ¿no? O de 18 pues para trabajar en las plantaciones americanas de caña de azúcar, claro, aprovechaban todo el trabajo de crianza que se había empleado sobre esas personas para convertirlo después en capital en esas plantaciones. De alguna manera hacían una apropiación de ese trabajo ajeno y lo convertían en capital. Bueno, cuando hay facetas de nuestras vidas que no estaban mercantilizadas y que pasan a estar mercantilizadas, bueno, pues también tenemos ese proceso de apropiación de capital, ¿no? Y cuando, por ejemplo, pues el agua pasa de ser un bien común a ser un bien privatizado, pues tendríamos esa lógica. Y el último aspecto sobre el que se crea capital, ¿no? Y sobre el que de alguna manera está hacia las afueras y el capitalismo mete dentro, sería el trabajo, y aquí el trabajo lo tenemos que poner entre comillas, de la naturaleza. ¿A qué me refiero con el trabajo de la naturaleza? Me refiero a que es la naturaleza la que ha cogido grandes cantidades de materia orgánica, las ha sometido a altas presiones, a altas temperaturas durante miles de años para convertirlas en algo tan energéticamente denso como el carbón o como el petróleo o como el gas. Y los seres humanos, pues simplemente después, con muy poca inversión energética, hemos sido capaces de convertir eso en capital y generar impresionantes beneficios. Bueno, pues, ¿qué le pasa a todo este entramado, ¿no? ¿Y qué relación tiene la crisis ambiental con todo este entramado? Bueno, tiene una primera relación porque hay distintos elementos de esta ecuación que están empezando a chocar con los límites humanos. Yo puedo alargar la jornada laboral, pero no indefinidamente. El día tiene 24 horas y los cuerpos necesitan descansar. Puedo reducir los salarios, pero no hasta el infinito porque la gente, si no consume, al final me da igual que yo produzca muy barato porque no voy a tener a quien colocarle mis producciones. O puedo aumentar la organización de las personas, pero esto también tiene unos límites. Puedo aumentar las dobles jornadas de mujeres, ¿no? Pues que hagan sus trabajos remunerados y luego sus trabajos no remunerados en casas, pero esto también claramente tiene un límite y tiene que ver con la crisis de los cuidados que estamos viviendo, ¿no? O podemos meter más facetas de nuestra vida o más poblaciones dentro de las lógicas capitalistas, pero en un mundo ya muy mercantilizado y muy globalizado, bueno, pues esto tampoco parece que tenga un grandísimo recorrido. Así que lo que tenemos son otra serie de límites extrahumanos que están desempeñando ahí un papel importante. Y estos límites extrahumanos tienen clarísimamente que ver pues, con esta crisis ambiental, energética, climática que estamos viendo. Bueno, pues estos cuidados de la vida imprescindibles para que haya creación de valor, pues bueno, están en crisis y esto está teniendo repercusiones. El COVID-19 es un ejemplo clarísimo. Uno de los principales amortiguadores para que no hubiese procesos zoonóticos tenía que ver con el equilibrio ecosistémico, un equilibrio que se pierde y que por lo tanto al final acaba cortocircuitando las cadenas de producción de valor. Y cuando hablábamos de que el incremento de productividad dependía sobre todo del aumento de las máquinas, bueno, las máquinas que no son sino energía, materia y conocimiento condensados. Y si estos elementos están empezando a dar síntomas de agotamiento, bueno, pues la capacidad de aumentar la productividad también. Y esto tiene que ver con los límites ambientales.
Y por último, cuando decía esta enajenación del trabajo, pues, de la naturaleza, ¿no? Trabajo entre comillas, y estamos hablando, pues, de crisis ecosistémica, crisis climática, crisis energética, crisis material, bueno, pues estoy hablando también de que esta capacidad de reproducción del capital pues está empezando a encontrar límites que, bueno, pues nos sitúan ante esta situación importante de crisis. Y esto no es solo una teoría, esto tiene datos detrás. Lo que veis ahí es cómo ha ido evolucionando la capacidad de generación de beneficios del capitalismo en las últimas décadas y cómo, pues, desde principios del siglo XXI lo que vemos es una trayectoria descendente, que creo que tiene que ver con esos límites humanos, pero también, en parte muy importante, con esos límites ecosistémicos en los que estamos viviendo. Es decir, que cuando estamos hablando de una crisis, pues, climática y de una crisis energética, y estamos hablándolo desde seres como los nuestros, que somos ecodependientes, tenemos que comprender que esto tiene unas implicaciones de primer orden y fundamentales para nuestros órdenes económicos, para nuestros órdenes políticos y para nuestros órdenes culturales. Aquí simplemente me he referido a los económicos, pero podríamos darle un repaso a todos los demás. Y ante esto nos plantean, bueno, pues ahí están las renovables, ¿no? Que serán las que de alguna manera nos satisfarán nuestras necesidades cuando los fósiles vayamos agotándolos, ¿no? El problema es que las energías renovables no tienen las mismas características que los fósiles. Si los fósiles son fuentes energéticas concentradas y que por lo tanto tienen unas rentabilidades energéticas muy grandes y una alta densidad energética, las fuentes energéticas renovables están dispersas y esto implica que tienen bajas rentabilidades energéticas y requieren un uso del territorio muy extendido. Si los fósiles están en stock, es decir, los tengo ahí disponibles independientemente de los ciclos naturales y además son almacenables y fácilmente transportables, esto no le ocurre a las energías renovables, que en general funcionan como flujos, pues la radiación solar que viene, el flujo de aire, de viento, ¿no? Esto hace que sean poco almacenables y además que sean irregulares, lo que me obliga a tener una alta, pues, instalación de centrales porque tiene una capacidad de carga pequeñita, no las puedo estar haciendo que funcionen todo el rato, pues porque el viento solamente sopla algunas veces o el sol pues solamente brilla durante el día. Los combustibles fósiles han estado disponibles en grandísimas cantidades y las energías renovables no las vamos a poder utilizar en esas grandes cantidades, entre otras cosas porque el resto de los ecosistemas también necesitan de esas energías para su funcionamiento y dependemos de esos ecosistemas. Además, pues los combustibles fósiles han tenido una grandísima versatilidad y podríamos decir que ya no en contraste con los fósiles, pues además las renovables pues tienen algunas otras características específicas. Las que utilizamos las usamos solamente para producir electricidad y veremos que eso nos da límites. Están fuertemente subsidiadas por los combustibles fósiles, en realidad no son energías renovables de verdad. Y además pues utilizan materiales no renovables que vuelven sobre la idea de que no son energías renovables de verdad. Bueno, antes de meterme en esta comparativa, ¿no? Y en, bueno, pues plantear los límites de las renovables, plantear sus potencialidades, y una de ellas relacionado con el tema de la emergencia climática es que claramente emiten menos gases de efecto invernadero que lo que emiten los fósiles y desde ahí pues son claramente más deseables. Pero más allá de eso tenemos límites, en lo que tiene que ver con que son dispersas y que tenían un alto uso del territorio y una baja rentabilidad energética. Bueno, lo que vemos es que frente a los fósiles que ahora mismo pues, requieren invertir, y eso que ya hemos sacado los mejores fósiles, una unidad de energía para sacar como poco 4, en las energías renovables no ocurre eso. Por ejemplo, en la solar fotovoltaica invierto una para sacar otra y media, como mucho. De alguna manera, las renovables lo que se encuentran es en lo que se denomina el precipicio energético, en el cual tengo que invertir mucha energía para conseguir relativamente poca como consecuencia de esa dispersión en la que está. La segunda idea era que las renovables funcionan como flujos y no funcionan como un stock. Y esto tiene implicaciones. Una de ellas es que tengo que hacer una instalación gigantesca de renovables sobre el territorio pues para intentar mantener la misma producción, la misma potencia. En este estudio, que lo que intenta es sustituir la electricidad generada pues por fuentes fósiles, carbón, gas y petróleo, por renovables, lo que descubrimos es que la construcción de plantas solares, eólicas, tiene que ser muchísimo mayor por esa capacidad de carga relativamente pequeña. Estamos hablando de más de 200.000 plantas eléctricas nuevas en el mundo para poder sustituir
pues, a esos fósiles. Algo pues, que excede en más de 5 veces pues, lo que ahora mismo hay de plantas instaladas, ¿no?, a nivel global, ¿no? Creo que realmente nos estamos metiendo en elementos pues, que no son posibles desde el punto de vista físico. Decía, el petróleo está altamente disponible, mientras la disponibilidad de las renovables nos da una potencia menor. Bueno, intentando hacer, y fijaros solamente en la gráfica de la derecha abajo, pues un desarrollo a tope de las renovables, no solamente la eólica, la hidroeléctrica, la solar, ¿no?, sino también la biomasa, y en un escenario de máximos que yo no creo que nunca llegamos a alcanzar, bueno, pues nos podríamos mover con un consumo pues, de aproximadamente la mitad del consumo que estamos teniendo ahora mismo con los combustibles fósiles. Decía, además las renovables ahora mismo las estamos utilizando solo y exclusivamente para producir electricidad, y esto nos da problemas porque la electricidad ahora mismo solamente es del orden del 20% de nuestros consumos, y el resto son consumos no electrificados. Y entre esos consumos no electrificados hay algunos muy difícilmente electrificables. Podríamos hablar de todo el sector petroquímico, pero sobre todo tenemos que hablar de todo el sector del transporte, del cual, por otra parte, depende la viabilidad de nuestras ciudades y la viabilidad de la globalización. Y es un sector difícilmente electrificable. Pero antes de ver que es difícilmente electrificable, vamos a ver las alternativas que tendríamos a electrificarlo. Una de esas alternativas tendría que ver con los agrocarburantes, plantar una gran cantidad de materia orgánica en forma de soja, en forma de caña de azúcar o en forma de otros elementos, ¿no?, recolectarla y convertirla en un líquido combustible que pueda echar a los tanques de mi depósito. Bueno, el principal problema de los agrocarburantes es que los milagros energéticos no existen. Si el petróleo es un chollo, es, como lo he dicho antes, porque la naturaleza ha hecho el grueso del trabajo. Si el trabajo lo queremos hacer las personas, plantar, bueno, preparar la tierra, plantar, recolectar y luego convertir eso en un líquido combustible, bueno, pues las cuentas energéticas simplemente no salen, y de lo que estamos hablando es de rentabilidades energéticas del orden de 1 a 1. Invierto uno para sacar otro, un pan con unas tortas. Y además estamos hablando de emisiones de gases de efecto invernadero que en algunos casos, como podría ser el del biodiesel, es incluso superior al de, bueno, pues los combustibles fósiles, ¿no? Para que nos hagamos una idea del impacto energético que esto lleva detrás, ¿no?, y de alguna manera pues los impactos ambientales que tiene asociado. La otra gran alternativa que se plantea para sostener la movilidad son los coches movidos por hidrógeno. No voy a entrar en un desarrollo largo de esto, simplemente plantear que el hidrógeno le pasa lo mismo que a los agrocarburantes, es decir, que tiene rentabilidades energéticas muy bajitas que hacen pues, que todo esto no se pueda mantener. Así que vayamos a la electrificación, lo que planteaba anteriormente. ¿Qué problemas tenemos con la electrificación? Bueno, que básicamente nuestro parque móvil no está electrificado, entre lo que se puede electrificar, porque realmente los vehículos pesados no tenemos tecnologías para electrificarlos, camiones, retroexcavadoras y cosas de estas, ¿no? Bueno, pues tenemos que electrificarlo entero. Y esto es una inversión gigantesca en tiempo, en dinero, en materiales y energía. Una inversión gigantesca que no solamente en coches, es también en electrolineras, en redes a nivel de del territorio, en implantación de huertos solares, pues para dar de comer electricidad a todos estos coches. Son inversiones que claramente se escapan de nuestras capacidades. De hecho, si queremos ver qué tipo de movilidad es la sostenible desde un punto de vista climático, y aquí saco otro modelo y como tal hay que tomarlo con precaución, pues claramente lo que tenemos es un formato de movilidad que es el escenario rojo que veis aquí, pues claramente decreciente, con mucha menos movilidad, y en el cual el paradigma no es el coche eléctrico, sino si acaso la moto eléctrica, pero desde luego con consumos muchísimo menores de lo que tenemos en la actualidad. Decía, los combustibles fósiles, perdón, las renovables, además están subsidiadas de forma muy importante por los combustibles fósiles. Pensemos que para instalar molinos eólicos tenemos que consumir detrás combustibles fósiles, entre otras cosas para la maquinaria, como podría ser ese helicóptero, que cuando queremos levantar el vaso de una presa tenemos que consumir detrás combustibles fósiles de forma muy, muy importante, ¿no?, entre otras cosas para fabricar el hormigón, o que cuando queremos tener esas renovables de altas prestaciones, molinos eólicos de hasta 7 megavatios, tenemos detrás la minería a cielo abierto y con maquinaria pesada que solo puede ser realizada, solo puede ser alimentada con combustibles fósiles,
pues de un montón de tierras raras que ya digo son determinantes para esas prestaciones pues, altas de ese tipo de sustancias. Y por último, ahora mismo nuestras renovables de alta tecnología están utilizando un montón de materiales no renovables, estos que os decía antes, de esa minería a cielo abierto. Materiales que si quisiésemos tener pues, un desarrollo renovable a máximos, pues simplemente no están disponibles en la corteza terrestre. Si queremos ir a un mundo 100% renovables con consumos energéticos similares al actual, no hay teluro, indio, estaño, plata, galio ni probablemente litio suficiente en la corteza terrestre pues para hacer posibles estos consumos. Pero es que además esta extracción de minerales tiene unos impactos muy importantes sobre la biodiversidad. Este estudio lo que muestra es cómo el desarrollo minero a nivel global está teniendo un impacto muy considerable en los ecosistemas. Y los ecosistemas ahora son un elemento determinante no solo para preservar los equilibrios ecosistémicos, como resulta obvio, sino también los equilibrios climáticos como una fuente de fijación de CO2, ¿no? Así que, bueno, estos recursos materiales los tengo que poner en conjugación pues, con esta crisis más global que tenemos y a partir de ahí, pues ver cómo acotar todo esto. Bueno, esto me lo voy a saltar porque estoy ya un poquito sobre el tiempo. Y quería llegar a la última parte, que básicamente lo que plantea es que, bueno, lo que estamos viviendo es el final del capitalismo en su versión globalizada, probablemente el final de la sociedad industrial por un conjunto de crisis que son consecuencia de la necesidad de expansión incesante del capitalismo en un mundo en el que esto es imposible porque tiene recursos limitados. No vamos a tener una nueva normalidad, sino que hemos entrado en un momento de continuas excepcionalidades que no sabemos muy bien cuáles son, pero que se van a ir sucediendo en el tiempo. O dicho de otra manera, ¿quién iba a pensar desde lo alto del Coliseo que el Imperio Romano no era eterno? ¿Quién iba a pensar desde el cénit de la civilización industrial que esto no iba a durar para siempre? Bueno, yo creo que tenemos una crisis que, partiendo de lo ambiental, está focalizando en lo social y en lo económico, pero que a la vez lo económico está reforzando esa crisis ambiental y esa crisis social. Es un sistema complejo que se realimenta a sí mismo y que de alguna manera lo que nos plantea es que estamos viviendo un cambio civilizatorio en nuestro orden económico, en nuestra organización internacional, en las formas del Estado, en las agrupaciones sociales o en los distintos valores que tenemos. Así que, ¿cuáles pueden ser los futuros que tengamos por delante? ¿Cuáles pueden ser los escenarios que nos esperen? Bueno, pues yo creo que lo que vamos a tener son escenarios de transformación muy importante en lo que es nuestro plano energético. Vamos a pasar de tener sociedades como esta, con mucha energía bruta disponible, con poca energía requerida para conseguirlo y que por lo tanto nos da una cantidad de energía neta muy grande, a sociedades como las de la derecha, con mucha menos energía bruta disponible, con más energía requerida para conseguirla y que nos den un flujo energético menor y además irregular, con intermitencias, sin tener garantizado pues, lo que podrían ser los consumos. Este proceso va a ser distinto en la velocidad, profundidad e inicio en distintos territorios, ni mucho menos va a ser igual, ¿no? Y va a depender de distintos factores. Factores que tienen que ver con las reservas que tengan esos territorios en su subsuelo, con la calidad de esas reservas energéticas, con las reservas minerales que puedan ir encontrando, también con, de alguna manera, la capacidad de procesar esas reservas minerales, con, por ejemplo, su sistema alimentario, si producen para la exportación o producen más o menos diversificado, con la biocapacidad respecto a sus niveles de consumo, por supuesto, con el cambio climático y esos impactos diferenciados en el territorio, impactos que tienen que ver, por ejemplo, con el aumento de la desertificación, que afecta a unos territorios más que a otros, ¿no? O con la disminución de la fertilidad de las cosechas, que también que también afecta más a unos lugares que a otros. De alguna manera yo creo que lo que estamos hablando es de un proceso, no solo vamos a diferenciar en el momento, en la profundidad y en el inicio, sino irregular, que durará décadas, que será relativamente lento desde el punto de vista vital, por más que sea rápido desde el punto de vista histórico, y que tendrá momentos de bajada profunda en las cuales pues, la velocidad de cambio sea rápida, y estos años claramente están siendo de esos cambios rápidos, y otros momentos de bajada más lenta en el que la pendiente se suavice, o incluso momentos en los que recuperemos órdenes pretéritos, ¿no? Y bueno, pues nos parezca que volvemos al pasado, por más que no sea un espejismo puramente temporal.
creo que en esos escenarios que tenemos por delante los tenemos que encarar con dos ideas, y con esto termino ya la exposición. La primera idea es que si es verdad que tenemos unos límites ambientales que son límites infranqueables, de alguna manera con la termodinámica no se negocia, los órdenes sociales que se articulen dentro de esos límites ambientales están totalmente abiertos y dependerán de lo que hagamos los seres humanos. De alguna manera nuestro orden político, económico, cultural no está prescrito. Depende de lo que hagamos hoy. Hoy es el futuro. Y en esa construcción del futuro hoy, creo que tenemos que tener mucho cuidado con los miedos, pues les encanta robar sueños. Tenemos que tener mucho cuidado con proyectar que lo que tenemos por delante durante el proceso de colapso del capitalismo global es una especie de apocalipsis zombie, porque si lo que proyectamos es eso lo que va a suceder. Lo que necesitamos es proyectar que esa es una posibilidad, solo una. Y podremos decir si es más o menos probable, pero no es la única. Hay también otras posibilidades, otras opciones dentro de los escenarios que tenemos por delante, que en función de cómo articulemos las luchas sociales y de cómo articulemos la construcción de alternativas, tendrán más o menos posibilidades. Porque por delante tenemos efectivamente una posibilidad de que, por lo menos temporalmente, nuestras sociedades se articulen en escenarios de tipo Mad Max, pero también tenemos posibilidades reales y oportunidades históricas que no teníamos abiertas en el siglo XX, pero que se nos abren en el siglo XXI, de construir escenarios Totoro, siguiendo con el género cinematográfico, pues un escenario en el cual las personas se relacionan de manera armónica entre ellas y también con el entorno. Y probablemente nos movamos en escenarios laberinto, escenarios que sean un poco Totoro y que sean un poco Mad Max y que vayan evolucionando en función del territorio y en función del momento hacia un lugar o hacia otro. Con esto lo dejo, doy paso pues a un espacio de coloquio, de intercambio, en el que, bueno, pues aparte de invitaros a hacer preguntas y aportaciones, pues también invitaros a hacer pues cuestionamientos de lo que he estado planteando, porque probablemente es lo que nos haga aprender más y nos resulte más interesante. Bueno, qué interesante lo que nos plantea Luis. Yo no he podido estar tan atento como hubiese gustado porque he estado apagando fuego, porque ha habido compañeras que estos trolls que han entrado han echado fuera. Siento mucho. Efectivamente, están poniendo reacciones de aplauso. Luis, muchísimas gracias. He intentado como estar todo lo atento que he podido. Ahí están los aplausos. Ahora mismo nadie puede activar el sonido porque lo tengo completamente desactivado a todo el mundo por lo que estábamos viviendo. Y quiero expresar mi disculpa porque hay una compañera que acaba de entrar finalmente y otra compañera que se ha quedado fuera, que no han podido escuchar la charla, pero bueno, no sabemos muy bien qué ha pasado con esta eventualidad que ha habido al principio, pero bueno. Pues igual que estábamos ayer, yo ahora voy a activar los audios, esperemos que no haya ningún problema. Entonces, igual que ayer, solicitamos a mano la manita como en reacción, pedimos la mano y ahí conversamos con Luis, pues a vuestras reflexiones, vuestras preguntas y todo lo que podéis aportar. Desde luego, yo no sería capaz de aportar nada. Simplemente preguntar mucho porque ha sido muy, muy interesante. Muchas gracias, Luis. Así que nada, mano alzada, por ahí anda Diana. Dame un segundo, ¿vale? Que voy a activar los audios. Espero que no haya problema con eso. Y nada, cierro el audio y por ahora lo tiene la palabra Diana. Pues adelante, Diana, cuando quiera. Hola Luis, se escucha, ¿verdad? Sí. Oye, muchas felicidades. La verdad es que es una charla espectacular, de la calidad de lo que esperábamos de este curso, evidentemente. Y bueno, a mí la pregunta que me surge, bueno, además de que quedé súper consternada y es un tema que a veces nos deja como así sentados a llorar y bueno, y obviamente quiero saber qué podemos hacer a nivel personal, ¿no? Personal y a nivel gubernamental, ¿tú qué propones, no? O sea, tanto a nivel individual como colectivo como gubernamental. Esas serían mis preguntas.
¿cómo hacemos? ¿Voy respondiendo una a una o agrupamos para que sí haya más participación? Bueno, si no hay nadie, pues podemos así empezar para que se caliente un Claro, poco. por ahora solo tenemos esa mano alzada, con lo cual, adelante, Luis. Vale. Bueno, pues yo creo que a nivel individual, a nivel personal, ¿no? Si lo vemos desde el punto de vista individual o de pequeñita comunidad familiar, una cosa así, creo sinceramente que podemos hacer poco. Creo que nuestra capacidad de acción pasa necesariamente por lo colectivo y creo que tenemos que agruparnos y ser capaces de articular cosas en grupo. Porque cuando articulamos cosas en grupo, las cosas cambian radicalmente y tenemos una capacidad de acción notable, importante, de transformación de nuestras vidas, de generación de resiliencia y de transformar también nuestras sociedades y nuestros entornos en los que nos vamos moviendo. Por ponerlo con algunos ejemplos, ¿no? Desde mi vida diaria, no porque yo me considero una persona ejemplar, que no me considero una persona ejemplar ni mucho menos, sino por hacer cosas tangibles, ¿no? De cosas que vivimos aquí, ¿no? Bueno, pues yo estoy organizado con otra serie de gente con la cual nos hemos autoorganizado cómo criar a nuestros hijos y nuestras hijas y creamos un espacio de crianza colaborativo, pues integrado dentro de nuestros espacios laborales, acoplado a un proceso de coworking, ¿no? Hemos creado una comunidad de vida pues, en un edificio en construcción ecológica, con derecho de uso, con vida comunitaria a la vez que vida en solitario, ¿no? Individual. Articulamos pues, comedores colectivos pues, para colectividades, ¿no? Para colegios y demás, a la vez que grupos de consumo para familias, con productos ecológicos de cercanía, con relaciones dentro de la economía social. Trabajo en una cooperativa pues sin ánimo de lucro, que ha tenido una capacidad de resiliencia, un par de crisis gordas ya, ¿no? Pues importante, ¿no? Y que ha ido creciendo y ampliando su proyecto, ¿no? Y esto, más allá de un elemento pues, que satisface nuestras vidas, es un elemento de propuesta política y de contagio político a nuestro entorno. Así que la primera idea es, juntémonos con gente, andemos proyectos de transformación, porque esos proyectos son más necesarios que nunca. Y construyamos proyectos que tengan varias características. Yo creo que necesitamos que sean resilientes ante los elementos que vamos a tener por delante, que tengan capacidad de responder a distintos envites que vayamos a ir teniendo. Hicimos un trabajo con Solidaridad Internacional hace unos años que intentaban plantear toda una serie de indicadores pues, para hacer estos proyectos resilientes realmente. Una segunda característica de estos proyectos es que yo creo que tienen que ser justos, justos hacia quienes trabajamos dentro de ellos y justos hacia la sociedad. Tienen que promover elementos de justicia social. Creo que es uno de los elementos determinantes en los complejos contextos que nos encontramos ahora mismo. Una tercera idea es que creo que tienen que avanzar hasta situaciones poscapitalistas. Y cuando digo poscapitalistas me refiero sobre todo a dos tipos de políticas. Una, que desmercantilicen nuestras vidas, es decir, que la forma de satisfacer nuestras necesidades pase cada vez menos por el mercado y que tengamos autonomía económica, pues por ejemplo, que tengamos un huerto en el cual pues tengamos parte de nuestra alimentación ahí garantizada, o que seamos capaces de generar parte de nuestra energía, o que nuestra vivienda esté fuera del mercado inmobiliario y sea un bien común y no sea un bien privado, ¿no? Necesitamos experiencias que tengan que ver con esto. Y un segundo elemento para esta mirada poscapitalista tendría que ver con que nuestras vidas se vayan desalarizando y que de alguna manera consigamos tener autonomía económica, satisfacer nuestras necesidades sin tener que vender nuestra fuerza de trabajo. Y la cuarta y última característica que diría es que sean proyectos escalables y copiables. Es decir, que haya otra gente que los pueda copiar y que pueda pues, hacer los suyos, o que podamos escalarlos hacia arriba para ampliar pues, el marco de actuación y el marco de incidencia de ellos. Así que esto es lo que tiene que ver con lo personal colectivo. Y luego, Diana, me preguntabas también un poco por lo institucional. Yo he de reconocer que tengo poca fe en la capacidad de transformación que emane de las instituciones. Y no porque las instituciones no tengan herramientas para que esto pudiese ser posible, que las tienen, sino porque las instituciones, lo que tiene que ver con todo el organismo del Estado, tiene desde mi punto de vista dos elementos que lo constriñen de forma importante. Uno, es que son instituciones que históricamente han mantenido las jerarquías, unos estados más y otros estados menos, pero nunca han sido instituciones ni democráticas, ni justas, ni igualitarias. No hay ningún ejemplo a lo largo de la historia de un estado que tenga estas características. Y segundo,
porque en realidad la capacidad de acción del Estado depende de la capacidad de reproducción del capital. Los estados se financian pidiendo préstamos a los mecanismos financieros internacionales, ¿no? A las bolsas y demás, ¿no? Y esto depende de la reproducción del capital y se financian a través de impuestos, los que pagamos las personas y los que pagan las empresas. En definitiva, todo se apoya por la capacidad de reproducción del capital. Y es muy difícil pues, que una institución pues, sea capaz de esquivar sus fuentes de financiación, ¿no? Cuando está profundamente embringada y profundamente metida dentro de ese entramado económico. ¿Con esto qué quiero decir? ¿Que los estados no pueden hacer nada, no deberían hacer nada y que la ciudadanía no tendríamos que impulsarlos? No, en absoluto. Lo que quiero decir es que yo no pondría todos mis huevos en la cesta del Estado, no intentaría hacer una presión al Estado porque es desde ahí desde donde tiene que emanar todo, yo pondría muchos huevos en la construcción alternativa autónoma por parte de la ciudadanía y lo que intentaría es que el Estado catalice esos procesos de cambio. Y cuanto más los catalice, mejor. ¿Y a qué me refiero con catalizarlos? Pues a que ponga en marcha legislaciones, que ponga en juego financiaciones y que en definitiva pues facilite pues que todo esto se pueda llevar a cabo mediante políticas que impulsen los cambios que necesitamos. ¿Y qué cambios necesitamos a nivel estatal? Pues me estoy soltando una respuesta larguísima, lo siento, pero con esto lo voy a acabar, con estos cambios que necesitamos a nivel estatal. Creo que necesitamos cambios que hagan que nuestra economía, las economías de los países sobredesarrollados, ¿no? Como España, desde el que hablo, ¿no? Pues decrezcan y reduzcan sus consumos materiales energéticos, que las economías se localicen, y eso tiene mucho que ver con que además se diversifiquen a nivel interno, y en tercer lugar, que las economías se integren en los ecosistemas, o dicho de otra manera, que pensemos en economías centradas en el sector primario, en el sector agrícola, mucho más que en el sector secundario y el sector terciario, que no van a poder ser sostenibles en ningún caso. Eso es lo que tiene que ver con lo ambiental. Pero a la vez, y me atrevería a decir que probablemente, como poco con la misma importancia, necesitamos un proceso de redistribución de la riqueza muy, muy importante. Y aquí los estados pues, pueden desempeñar un papel, o por lo menos un papel dentro de todo esto, ¿no? Un papel aunque sea moderado, ¿no? ¿Y por qué digo que necesitamos ese proceso de redistribución de la riqueza? Porque lo que vamos a vivir, lo queramos o no, es un decrecimiento de la actividad económica como consecuencia de chocar con los límites ambientales. Claro, durante el siglo XX, que la economía crecía, crecía y crecía, si tú tenías un porcentaje pequeño de la tarta económica, bueno, pues por lo menos te tocaba un porcentaje cada vez mayor, porque la tarta en total cada vez era más grande. Pero es que la situación del siglo XXI es otra. Es una situación en la que la tarta cada vez se va haciendo más pequeña y si tienes un porcentaje muy pequeño de la tarta, tu trozo es cada vez más pequeño. Y si estás en condiciones pues ya muy justas, puede hacer que su trozo no te permita vivir en condiciones de dignidad o incluso no te permita vivir. Por lo tanto, creo que una política absolutamente central en los escenarios de crisis que tenemos por delante es una política de redistribución de la riqueza de verdad. Y esto tiene el nombre de ocupaciones, de expropiaciones, de políticas fiscales realmente redistributivas, de rentas básicas de las iguales, bueno, y de toda otra serie de elementos en los cuales el Estado podría, aunque sea parcialmente, impulsar, ¿no? Y que creo que son determinantes, ¿no? Para ver pues, qué tipo de medidas tenemos que poner pues, ahí encima. Bueno, Luis, no tengas apuro por la longitud de tu respuesta, porque si son así, queremos escuchar hasta media hora más, ¿vale? Ahí dice alguien que simplemente eres un crack, no sé si es a ti o es un crack el que estamos viviendo, pero creo que efectivamente no te apures. Tadeo nos ha dejado en el chat un enlace, no he podido entrar en él porque me saca de Zoom, pero bueno, ahí... por ahí está también dejando cosas y ahora va Juanra, que es el que ha pedido la palabra, ¿vale? Entonces, Juanra, activa tu altavoz y dice Eduardo que efectivamente Luis es un crack. Yo coincido, Eduardo, que Luis es un crack. Venga, Juanra, dale. Vale, ¿se escucha bien? Vale, guay. Bueno, ante nada, felicitaciones por la explicación, Luis, ha sido impresionante. Ha sido densa, pero con una densidad necesaria y muy bien esquematizada. Y bueno, la duda que yo tengo es relevante a los combustibles fósiles que nos quedan todavía, con todos los datos que nos has dado de las reservas y demás. ¿Tú crees que, bueno, aparte de decrecer, como bien has mencionado, a nivel sistémico global, deberíamos aprovechar sobre todo lo que queda de esos combustibles fósiles para la construcción de infraestructuras renovables? ¿O crees que eso
a nivel global no es posible porque solamente los países ricos van a poder ser los privilegiados en poder invertir en esas infraestructuras. Y aparte también te quería preguntar sobre, como estamos viviendo esta crisis de existencias a nivel global y bueno, en España la estamos notando bastante, ¿crees que deberíamos romper con la globalización y ser autosuficientes? Es decir, España es un país que no tiene industria apenas. Volver otra vez a crear una industria, pero sobre todo sostenible. ¿Entro o esperamos a la de Sandra? Dale, dale. Ve Responde contestando. a él si quiere. No te Sí. preocupes. Vale, pues sobre lo primero, yo distinguiría en qué momento histórico se hace esta pregunta, porque creo que es muy relevante. Voy a explicarme. Si ahora no estuviésemos en el 2021, sino que estuviésemos en 1980 y me preguntases, ¿qué hacemos con los combustibles fósiles? ¿Los invertimos en una transición a las renovables? Yo diría claramente que sí. De hecho, de la organización en la que yo estoy, de Ecologistas en Acción, que antes era EDENAT, bueno, que EDENAT es uno de los grupos que se integra dentro de Ecologistas en Acción, lo que planteábamos, el modelo de renovables que se está implantando no es el que queremos, está controlado por grandes empresas, es oligopólico, está dependiendo de los combustibles fósiles, pero nos permite una transición más o menos ordenada. Y estas eran las reflexiones que hacíamos en los 80, en los 90 y demás. Pero es que no estamos ahí. Ahora estamos en el 2021. Y claro, en el 2021 la situación es muy distinta. Es una situación en la cual realmente no tenemos tiempo para hacer una transición ordenada o una transición en dos tiempos, que es lo que todavía se plantea, ¿no? Con escenarios como el escenario tipo Green New Deal, ¿no? Que básicamente lo que dice es, hagamos lo que es fácil ahora, pues esa transición a energías renovables, pues de alta tecnología, dependiendo de los combustibles fósiles, que sabemos los límites que tienen, ¿no? Pero que nos permitan ganar tiempo para hacerlo difícil después, procesos de decrecimiento, porque es que ya no hay tiempo para esto. Es que si atendemos a los límites pues, energéticos, pero sobre todo a los límites climáticos, ¿no? Estos que señalaba anteriormente de estos bucles de realimentación positiva que se pueden poner en marcha, es que no tenemos mucho más fósil que invertir, porque lo que necesitamos es un proceso de decrecimiento importante en el consumo de combustibles fósiles. ¿Y qué es lo que nos plantean los modelos cuando intentamos hacer ese tipo de inversiones que tú estabas planteando? Hay un consorcio paneuropeo que se llama MEDEAS, que es de distintos centros de investigación de distintos lugares de Europa, que lo que han intentado hacer es un modelo, repito, los modelos hay que tomarlos con precaución, ¿no? De cómo funcionaría el conjunto de la economía, es el modelo más complejo que se ha hecho, pues respondiendo a límites ambientales de distinto tipo y cómo eso tendría repercusiones en el PIB, en las emisiones, en distintas historias, ¿no? Bueno, el modelo lo que viene a arrojar de forma grosera, así de forma resumida, es que una apuesta a tope por el desarrollo de las renovables, primero, no evita la crisis económica, no la escatima, pero segundo, y mucho más grave que esto, es que nos coloca por encima de 2 grados en el aumento de la temperatura a nivel global, lo cual significa pues, que se activan esos bucles de realimentación positiva que decía antes, que el escenario, el umbral puede estar en el 1,5 grados. ¿Y por qué aumenta esa temperatura? Bueno, porque aumenta porque en realidad cuando estamos hablando de un desarrollo de renovables es un desarrollo industrial, en el cual vamos a tener que invertir una cantidad importante de energía. Es verdad que luego pueden reducirse las emisiones, pero hay una inversión importante, ¿no? Un desarrollo industrial que hace pues, que esto se nos dispare, ¿no? Es más, en esos modelados, a corto plazo, a medio no, pero a corto plazo aumentaban las emisiones, no se disminuían, ¿no? Así que creo que simplemente no estamos en condiciones de poder hacer esas transiciones en 2 pasos, esas transiciones más ordenadas, esas transiciones haciendo primero lo fácil, el desarrollo de las renovables de alta tecnología y después lo difícil, ¿no? Con esto no quiero decir un absoluto, ¿no? Y que no podamos modular y hacer algunas inversiones de combustibles fósiles en algunas partes de transiciones, pero creo que mucho menos de lo que se había pensado y directamente ir hacia energías renovables realmente renovables, es decir, que estén producidas con energía y con materiales renovables y que nos permitan sostener todo esto pues, en el tiempo, ¿no? Y ya de manera armónica con el entorno, ya digo, de una. Creo que lo tenemos que hacer todo de golpe, ¿no? Y sobre la segunda pregunta, sobre el tema de la autosuficiencia, yo diría que claramente. El grueso de la historia de la humanidad ha sido un grueso de economías, políticas y culturas ancladas en lo local, de vidas ancladas en lo local. Creo que esto lo tenemos que hacer
y para tener vidas ancladas en lo local, que sean vidas pues, dignas, necesitamos economías diversificadas. Hicimos un informe hace pues, un par de años casi, en el cual planteábamos cuál tenía que ser el escenario de transición de la economía española en esta década, la década del 2020 al 2030, para meternos dentro de los márgenes de seguridad climáticos. Bueno, pues el resultado es que claramente la economía española tenía que hacerse más local y tenía que diversificarse porque solo así hacíamos las reducciones suficientes pues, en las emisiones. Os voy a pegar un articulito que ha salido justo hoy que habla de todo el proceso de cortocircuito de los mercados globales que estabas comentando también ahí, ¿no? Y al final del artículo viene el enlace al informe este que os estaba comentando, así que bueno, pues 2 de 1. Ahí podéis ver ahí cómo ampliar un poquito de información y ver pues esa parte del informe, bueno, y que nuevamente no dejaba de ser un modelado, o sea, que no, con todas las imperfecciones que eso lleva, pero que bueno, también las pistas que nos podía dar. Muchas gracias. Perfecto, gracias a ti, Juanra, por la pregunta y a ti, Luis, por la respuesta. Aprovechando también que ha dejado Luis el artículo ahí, recordad que también Luis nos ha dejado unos capítulos de un libro que está en la plataforma, que podéis echarle, si os interesa más el tema de lo que está hablando Luis, pues podemos echarle vistazo. Sandra, creo que era tu turno, que por ahí ya no te veo, no sé si estás por ahí o no. Se tiene que activar el audio, Sandra. Eso era. Gracias. Pues, bueno, Luis, yo te quería hacer 2 preguntas. Y la primera era en relación a lo que has estado hablando de lo de las partes por millón, en la grafiquita esta que había puesto antes. Y bueno, yo creo que ahora estamos más o menos sobre 400, no sé el número exacto, pero 400 y algo de partes por millón, creo. Entonces yo tenía entendido que había como una concentración de partes por millón que si la superábamos, como que era un punto de no retorno, ¿sabes? Como que si llegábamos a 500 y algo por ahí, como que no se podría bajar. A lo mejor no se podría estar como estable, pero no bajaba. Entonces, ¿eso es así de verdad o...? Sí, yo en lugar de no... Perdona, no sé si has terminado, Sandra. No sé si, después te hago la segunda pregunta ya, cuando... Es así, yo en lugar de hablar de partes por millón he hablado de temperatura en el planeta. Bueno, lo primero que hay que comprender en esto es que el sistema climático es un sistema muy complejo, ¿no? Yo he planteado algunos bucles de realimentación positivas y negativas. Si recordáis, había ahí una diapositiva que se veía como un mar, ¿no? Con unos máses y unos menos y tal, ¿no? Bueno, pues la activación de unos bucles pues, se puede hacer a unas temperaturas, la de otros bucles a otras temperaturas. En realidad hay bucles que activan otros entre sí, porque no son elementos desconectados, sino todo está conectado. Y sobre esto hay pues, distintos elementos de incertidumbre, ¿no? En los cuales pues, plantear un límite claro de concentración de CO2 en la atmósfera o un límite claro de temperatura pues es difícil, ¿no? Porque además sobre esto se mezcla otro elemento más, y es que el sistema climático tiene toda una serie de inercias, ¿no? Tanto que nos están favoreciendo en la actualidad. Ahora mismo la temperatura que debería existir en el planeta es notablemente superior a la que tenemos si atendiésemos solamente a la concentración de CO2 en la atmósfera, y no es superior, entre otras cosas, por esos elementos que os he comentado anteriormente, de que el océano está absorbiendo una parte importante del calor y está diluyendo una parte importante del CO2. Pero conforme esto cambie, pues las inercias pueden convertirse en todo lo contrario. Pues si el océano se calienta mucho, se está calentando mucho, volverlo a enfriar pues nos va a costar mucho, y el océano, en vez de ser algo que esté captando calor, puede ser algo que empiece a emitir calor, incluso aunque la concentración de CO2 en la atmósfera pues empiece a disminuir. Con todo esto, que en realidad creo que he liado más que aclararlo, lo que quiero decir y la conclusión que quiero plantear es que es más fácil fijarse en temperatura que en concentración, por más que los dos elementos estén interrelacionados entre sí. Y por eso yo he puesto la idea de que tenemos que intentar no superar el 1,5 grados, porque el 1,5 grados es como el umbral que hace que varios de los bucles se activen y que además pues, ayude a que otros se activen en una especie de cascada, ¿no? que vayan cayendo.
y equilibrar la temperatura por debajo del 1,5 grados requiere reducir las emisiones de gases de efecto, la concentración, perdón, de gases de efecto invernadero por debajo de las 350 partes por millón, porque como tú has dicho, está ahora mismo por encima de las 400 partes por millón. Yo tampoco sé la cifra exacta, pero creo que está por 415, una cosa así. ¿Qué es lo que nos mantendría dentro del límite de seguridad? Porque si nos mantuviésemos como estamos ahora, por encima de las 400, seguiría aumentando la temperatura, se activarían los bucles de realimentación, se emitiría más CO2 y nos llevaría pues, a otro escenario climático, a otro equilibrio pues, notablemente más cálido, ¿no? Así que, resumiendo, los umbrales importan mucho, los umbrales no sabemos exactamente dónde están, pero es más fácil verlos con temperatura que con concentración, por más que ambos elementos están obviamente interrelacionados, ¿no? Y que sobre lo que podemos incidir es sobre la reducción de la concentración de gases de efecto invernadero para con ello reducir la temperatura. Vale, ok. Bueno, y la segunda pregunta era, o sea, tú has hablado del pico del petróleo, ¿no? Y de que, bueno, que ya como que ya no va a quedar casi petróleo, que se va a acabar dentro de a lo mejor 200 años o algo así. Y has dicho como varias cosas de pros y contras en cuanto a si ayudaría al clima, a esto de cambio climático. Entonces, así como de forma neta, ¿no? Habría como una respuesta de, pues sí, si se disminuye el consumo de combustibles fósiles, pues va a ayudar al clima, o al contrario, o no ayudaría. Bueno, sobre lo primero, sobre el tema del pico del petróleo, y una aclaración importante al respecto. El petróleo no se va a agotar nunca, ni en 200 años, ni en 1000 años, ni probablemente en 1.000.000 de años. ¿Y por qué no se va a agotar nunca? Porque va a llegar un momento en el que no sea económicamente rentable extraerlo, porque la cantidad de energía que tengamos que invertir va a ser una brutalidad y simplemente no lo saquemos. En realidad, estamos muy lejos de que se agote. Podríamos decir que hemos consumido, grosso modo, la mitad de las reservas y nos quedaría la otra mitad de las reservas. Y en ese escenario diríamos, pues entonces, si queda la mitad, esto es jauja, ¿no? Tenemos una capacidad de utilización de combustibles fósiles grandísima, jauja o dantesco, ¿no? Por sus implicaciones con el tema del cambio climático. Pero es que esta mirada, que es la mirada habitual que se realiza sobre los recursos no renovables, es una mirada errónea. Porque lo que a nosotros nos importa no es la cantidad de reservas que existan, sino la cantidad de reservas que yo puedo utilizar y a la velocidad a la que yo puedo utilizar esas reservas. Esa es la clave. Y eso es lo que nos dice el pico del petróleo. El pico del petróleo nos dice el momento a partir del cual yo cada vez puedo utilizar una cantidad decreciente de esas reservas y además cada vez me va a costar más dinero obtenerlas. De manera que lo que nos plantea es que voy a tener cada vez menos de algo que económicamente cada vez me sale menos rentable. Es decir, que no vamos a llegar nunca a cero patatero de petróleo, sino que vamos a llegar a situaciones en las que lo dejemos de usar porque económicamente no nos sale a cuenta y además antes de llegar a eso vamos a tener pues, problemas de abastecimiento, no porque no quede, sino porque puedo poner en el mercado una cantidad cada vez menor de ese combustible. Así que la idea clave tiene que ver con una mirada del petróleo con un flujo, no con la cantidad en stock que yo tengo guardado, que yo tengo ahí almacenado bajo el subsuelo, ¿no? Sino el flujo que yo puedo sacar de eso, ¿no? Para que nos entendamos. Por ponerlo con otro ejemplo, ¿no? Si yo me quiero beber un vaso de agua, tengo un vaso lleno de agua, ¿no? Y tengo una pajita, pues bueno, pues chupo por la pajita y el vaso pues me lo vacío rápido, puedo tener un flujo grande y sacio mi sed de forma pues muy, muy rápida, ¿no? Pero si en lugar de tener esa misma cantidad de agua en un vaso, la tengo esparramada por una mesa, si yo quiero chupar con la pajita, me cuesta muchísimo más sacarlo. La capacidad de saciar mi sed es mucho más difícil porque simplemente ese recurso, por más que exista, es de más difícil acceso y a mí lo que me importa no es la cantidad que haya, sino la velocidad a la que yo me lo puedo beber. De manera que el pico del petróleo lo que nos marca es el punto a partir del cual el petróleo que yo me puedo beber, cada vez me lo puedo beber con más dificultad, cada vez me lo puedo beber con más lentitud y me da igual que tenga una barbaridad, porque es que no voy a poder llegar a acceder a él. Esa es la idea fuerza del pico del petróleo y por eso es mucho más relevante que conocer las reservas, conocer ese momento en el que eso sucede. Y sobre el tema de la interacción entre el cambio climático y el petróleo, de forma así, pues grosso modo, aunque hay distintos estudios que plantean distintos números, ¿no?
pero podríamos decir que aproximadamente pues, como 2/3 o algo más de los gases de efecto invernadero que se emiten a la atmósfera como consecuencia de la acción humana, de la acción de nuestro sistema económico del capitalismo, son por la quema de combustibles fósiles. El primero de todos el carbón, el segundo el petróleo y el tercero el gas. Estos, por este orden, son los que más contribuyen a la emisión de gases de efecto invernadero, y el resto pues sería pues, por territorios que antes eran selvas y que hemos talado y los hemos convertido en plantaciones o en pastos, y este cambio de uso del suelo, esta degradación del suelo, emite una cantidad muy importante de CO2 como consecuencia de la acción de las bacterias microbianas y demás, ¿no? Así que claramente hay una relación fuerte entre la quema de combustibles fósiles y el aumento del cambio climático como consecuencia del aumento del CO2 en la atmósfera, ¿no? Pasar de luchar contra el cambio climático pasa inexorablemente por una reducción muy importante de la quema de combustibles fósiles. Y no hay otro camino. Todo lo demás, esto último que nos vienen diciendo en la última cumbre del cero neto, ¿no? Del net cero, en realidad es pues, hacernos trampas al solitario, ¿no? Lo que tenemos que hacer es lo que realmente conseguimos que reduzca las emisiones, que es dejar de quemar. Bueno, justo a tiempo iba a preguntar si había alguna mano más alzada. Nuria nos pide la palabra. Nuria, adelante. Si te vemos la cara, mejor. Eso. Ya. Bueno, primero de todo, muchísimas gracias por la ponencia, porque la verdad es que ha sido, yo creo que de muy grado de interés, y sobre todo la concretud de las fuentes que nos has puesto. Entonces, enhorabuena. Yo te quería preguntar por estas soluciones que se están planteando desde el nivel también académico de geoingeniería, porque, bueno, no es que yo crea en ellas, pero de alguna manera es como que se está o sea, si realmente tú tienes un conocimiento de si estas propuestas son realistas o no. Y luego también si nos podías comentar un poco tu opinión personal sobre el tema de los bonos de carbono que surgieron a raíz del no sé si fue el protocolo de Kioto, no estoy muy segura, pero que surgió ahí un mercado del carbono. ¿Cuál es la experiencia después de todos estos años? Porque, vamos, yo me pillo muy joven y ahora realmente se está planteando hacer eso, por lo que tengo entendido, con más allá del carbono, con el impacto ecológico. Entonces, si realmente se ha visto que sirven para algo, porque al final, por lo que yo tengo entendido, la intención es buena, de alguna manera, bueno, si no lo puedes contar tú un poco todo, genial, y muchísimas gracias. Vale, pues varias cosas ahí. Primero, por situar, ¿no? Por si todo el mundo no lo conoce, por situar qué es esto de la geoingeniería y de qué va la historia, ¿no? La geoingeniería lo que plantea es, bueno, pues hagamos una transformación macro a nivel planetario que nos ayude a luchar contra el calentamiento global, ¿no? Contra la emergencia climática. Sería una solución tecnológica a un problema que en realidad no es tecnológico, que es un problema político, económico, cultural, ¿no? Y que, bueno, eso no se tocaría en absoluto. Y hay como dos grandes líneas de propuestas de geoingeniería. Unas, las que intentan reducir la radiación que que llegase a la Tierra. Si llega menos radiación, pues se calienta menos la Tierra, ¿no? Algunas de las propuestas que se plantean aquí, pues esparzamos distintos aerosoles en la atmósfera que sean como pequeños espejitos que reflejen la radiación solar y hagan que lleguen menos. Esparzámoslas por la Tierra, ¿no? Y pongamos como espejitos en la Tierra también que hagan que se reduzca ese tipo de radiación, ¿no? Ese es un tipo de propuestas. El otro gran bloque de tipo de propuestas serían las que aumenten la absorción de CO2, ¿no? Y que aumenten la captación de CO2 y por lo tanto disminuya, y a partir de ahí pues disminuya la temperatura. Una de las cosas sobre las que se venía pues especulando es pues echemos cantidades ingentes de hierro a los océanos que estimulen el crecimiento de las algas fijarían pues, por su actividad fotosintética CO2 y esto pues, reduciría la concentración y por tanto pues, lucharían contra el cambio climático. ¿Qué pasa con esto? Me decías, ¿manejas tu información sobre esta historia? ¿Sobre los impactos? Pues manejo poca información sobre los impactos yo
y todo el resto de la humanidad. Que ese es el principal problema que tenemos. O sea, estamos planteando que vamos a hacer un experimento a nivel global sin saber muy bien lo que está pasando. Estamos pretendiendo que comprendemos la complejidad de los ecosistemas, la complejidad del sistema planeta Tierra completo, ¿no? Con todas sus múltiples interacciones, porque decimos, bueno, como lo comprendo todo perfectamente cómo funciona, pues me permito incidir aquí y no considerar que esto va a descabalar todo lo demás. Esto es, desde mi punto de vista, una absoluta insensatez. El ser humano no es ni omnisciente ni omnipotente y nos comportamos como si fuésemos omniscientes y omnipotentes. No lo sabemos todos, pero es que además nunca jamás vamos a poderlo saber todo. Tenemos limitaciones, nuestro sistema tecnocientífico tiene limitaciones, y esto no quiere decir que no tenga potencialidades y que los seres humanos no tengamos potencialidades, pero no lo podemos todo. Por ponerlo con un ejemplo, ¿no? Para comparar, ¿no?, una cosa con lo que es el conjunto del sistema con lo que es nuestra tecnología. Decimos, hemos avanzado un montón sobre el tema de la capacidad de reutilizar materiales, de reciclarlos y demás, ¿no? Nuestras tecnologías en esto son, pues, punteras y han avanzado una barbaridad. Bueno, ahora mismo la cantidad de materiales que se reciclan en el planeta, ¿no?, de nuestra economía ronda el 6%. Vamos a suponer que lo duplicásemos, 12, que lo triplicásemos y bueno, que llegásemos al 50%, ¿no?, de la capacidad de reciclaje. La Tierra, el conjunto de los ecosistemas, reciclan del orden del 99,5% o el 99,8%. Son algo que está en nuestra estratosfera, que nos supera muchísimo y que de alguna manera nos debería hacer pensar que nuestro sistema tecnocientífico no es tan poderoso y que como no es tan poderoso, pues tendríamos que aplicar el principio de precaución y desde luego aplicar el principio de precaución a algo que queremos implantar a nivel global, pues es como lo más sensato, ¿no? Así que yo para nada haría ningún tipo de geoingeniería planteada desde el punto de vista de la tecnología humana, pero sí que haría una geoingeniería desde el punto de vista de la tecnología de la naturaleza, que sí que es mucho más potente. ¿Y cuál es la geoingeniería de la naturaleza? La expansión de las zonas verdes. Creo que ahora mismo lo que necesitamos es un proceso de renaturalización de un montón de territorio del planeta para, entre otras cosas, luchar contra la pérdida, o sea, contra las emisiones de gases de efecto invernadero, para luchar contra el calentamiento global. Esa es la geoingeniería por la que yo apostaría, además de reducir las emisiones y de cortar las emisiones. Una cosa sin la otra no puede ser, ¿no? Pero pensemos en geoingeniería de la tecnología, pues, más puntera que existe sobre el planeta, que es la del conjunto de los ecosistemas. Y sobre la segunda pregunta, el tema de los mecanismos de comercio de emisiones y demás. También para contarlo un poco desde el punto de vista histórico. Cuando se aprueba el protocolo de Kioto, que fue el primer protocolo, bueno, primero y único protocolo vinculante que ha habido en el tema de emisiones, porque el Acuerdo de París en realidad no tiene ningún, vamos, yo creo que no merece ni llamarse acuerdo, ¿no? El Acuerdo de París básicamente es que cada país se autoimpone la reducción de emisiones que va a hacer y además si no las cumple, pues tampoco pasa nada, no tiene ningún tipo de sanción, ¿no? Llamar eso acuerdo en el que cada cual hace lo que le da la gana y si no lo hace, pues tampoco pasa nada, pues claro, eso es muy fácil de acordar, ¿no? Y eso es básicamente el Acuerdo de París. El protocolo de Kioto era otra cosa diferente. En el protocolo de Kioto, distintos países, sobre todo los sobredesarrollados, tenían unas cuotas de emisión y si no cumplían esas cuotas de emisión, tenían una serie, pues, de multas, ¿no?, y de contraprestaciones económicas. Bueno, para sortear un poco esa parte de las multas que estaba dentro de todo esto, se puso en marcha un mecanismo de comercio de emisiones. Ese comercio de emisiones, esos derechos de emisión se conseguían básicamente de dos maneras. Una primera manera es que cada país tenía, pues, unos derechos X y los asignaba a solamente una parte de los, o sea, por ejemplo, pues lo que eran los consumos de los coches no tenían derechos de emisiones, eso iba como el país entero, ¿no? Y si se pasaba por eso, pues tenía que pagar el país la multa, ¿no? Pero había otra parte que se asignaba a determinadas empresas. Por ejemplo, a las empresas eléctricas se les daban unos derechos de emisión. La lógica era, bueno, yo te dejo emitir 100, si tú te pasas de 100 tienes que comprarlos en los mercados internacionales, en los mercados financieros especulativos, se especulaba con eso como cualquier otra cosa, y si te quedas corto, pues los puedes vender, ¿no? Y puede ser una cosa que funcione. ¿Cuál fue el primer problema de esta historia? Que se dieron muchísimos más derechos de emisión de los que eran necesarios. Entonces, en realidad, en lugares como España, más en concreto, pues las empresas no hicieron ninguna reducción porque tenían una cantidad de derechos de emisión de la leche, ¿no? Y bueno, pues no sirvió para nada, ¿no?
había un segundo mecanismo con el cual se conseguían los derechos de emisión y era poniendo en marcha mecanismos de desarrollo limpio. ¿Cuáles eran estos mecanismos de desarrollo limpio? Eran, por ejemplo, en Nicaragua se va a poner en marcha una central térmica pues, que se mueve por carbón. Y llega Iberdrola y dice, no pongáis una central térmica, instalamos un parque eólico y las emisiones no realizadas como consecuencia de que una central térmica la hemos sustituido por un parque eólico, me las quedo yo y me las asumo como Iberdrola. Claro, Iberdrola con esto ganaba un montón, porque primero ganaba el negocio del parque eólico de por sí, ¿no? Que ya era un dinero, pero es que luego además ganaba unos derechos de emisión que le permitían o bien seguir emitiendo pues en España, en la central térmica de Las Pontes no, porque esa es de Endesa, ¿no? Pero en alguna otra central térmica, o venderlos en los mercados internacionales. En realidad, en el mejor de los casos, los mecanismos estos de desarrollo limpio eran un pan con unas tortas. No había ninguna reducción real de emisiones. En lugar de instalar una central térmica, pues instalaba un parque eólico, pero no había nada que se quitase, no se estaba reduciendo nada. Y digo en el mejor de los casos porque en realidad un parque eólico también emite. Tenemos que instalarlo, tenemos que poner toda la infraestructura, emite mucho menos que una central de carbón, está mejor, pero también emite, ¿no? Así que ni siquiera era una cosa neutra, ¿no? Y como por el otro lado se habían dado derechos de emisión de más, pues tampoco hubo un incentivo a que se redujese nada, sino simplemente fue un mecanismo especulativo más en los mercados bursátiles y demás. ¿Cuál ha sido el resultado? No a nivel de negocio, que desde mi punto de vista es irrelevante, sino a nivel de emisiones, que es lo que nos tiene que importar en esta historia. Es que, bueno, pues las emisiones han seguido aumentando, la concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera han seguido aumentando de forma paulatina y el protocolo de Kioto, a pesar de que era un protocolo vinculante y a pesar de que en teoría se ha cumplido, en realidad no ha tenido una repercusión real sobre lo que tenía que ver con una reducción de emisión, de concentración de gases de efecto invernadero en la atmósfera, pues entre otras cosas porque este mecanismo de compraventa de emisiones pues ha sido una de las puertas de atrás que se utilizaron, no ha sido el único, pero ha sido una puerta de atrás que se ha utilizado, bueno, pues para que simplemente esto se haya quedado pues, en un bello acuerdo que no ha tenido una repercusión en nuestras vidas y en el clima. Muchas gracias. Bueno, no sé si hay alguna otra intervención por ahí. Yo creo que con la claridad que habla Luis es como... es muy difícil tener dudas, Luis. O las tienes todas o no tienes ninguna. Yo tengo bueno, una. venga, adelante. Ahí alguien ha saltado. Pon la cámara para que te veamos. No, soy el de antes, Juanra. Juanra. Hola, el de antes. Una duda rápida, que una cosa que ha dicho Luis interesante. Ha mencionado que deberíamos volver a una economía, que deberíamos tener una economía integradora con la naturaleza, basada sobre todo en el sector primario y demás. Esto junto a un sistema decrecentista, yo siempre me pregunto, ¿qué pasa con la sociedad? Es decir, para lograr esto hay que renunciar a privilegios y a muchas comodidades que tenemos ahora y muchos productos de consumo que tenemos ahora. Sobre todo esos consumos basados en el sector terciario, sector servicio y también energéticos. Por ejemplo, las plataformas de visualización, Netflix, HBO, todas esas cosas, yo pienso que en un futuro dado que tenemos que bajar los niveles de consumo y demás, no desaparecerían, pero dejarían de ser tan productivas como lo están siendo ahora. Entonces, mi pregunta es, esto va para muy largo y la sociedad, mucha gente no está preparada para ello. ¿Qué hacemos con la sociedad en general? ¿Qué hacemos con ese tipo de personas, tanto mayores como jóvenes, que dicen, no, a mí no me da la gana de hacer esto? ¿Qué medidas hay? ¿Qué podemos hacer? Bueno, pues dos ideas. Empiezo por los privilegios y acabo en lo que habías planteado. Yo comparto claramente contigo que tenemos que hacer un proceso de construcción de privilegios, para empezar, pues míos, ¿no? Por no ponerlos en terceros lugares, ¿no? Que, bueno, pues, que vivimos con unos consumos materiales y energéticos que claramente pues, son privilegiados para el conjunto de la mayoría de la población, pero desde luego para el conjunto de los seres vivos, que está teniendo unas implicaciones pues, brutales. Pero yo lo que no asociaría es un proceso, que no digo que lo hayas dicho tú, pero lo quiero subrayar yo, de deconstrucción de privilegios
con vidas miserables, porque creo que para nada la cosa va por ahí. Creo que tiene que ver con vidas radicalmente distintas de las que tenemos. Hay un libro que a mí me parece precioso, que se llama Una trenza de hierba sangrada, que está escrito por una indígena estadounidense, que además ella es científica, lo ha sacado hace poquito Capitán Swing, está traducido al castellano, y ella a lo largo de todo el libro, a través de pequeños relatos, pues va planteando cosmovisiones indígenas muy mezcladas, ¿no? También con la mirada pues, científica, de botánica que ella tiene y demás, ¿no? Y una de las ideas fuerza que ella plantea, y la plantea de forma muy potente, es que en realidad la naturaleza no es escasa, no es miserable, que la naturaleza es abundante, es tremendamente abundante. Y esta abundancia en la naturaleza nos puede permitir tener vidas pues absolutamente plenas y absolutamente felices, pero claro, si tenemos un sistema socioeconómico que no pretende expandirse y crecer continuamente, sino que funciona pues, de manera armónica e integrada dentro de esos ecosistemas, como tú planteabas dentro de la pregunta, ¿no? Por ponerlo con un ejemplo que a mí me parece como muy gráfico, ¿no? Si estamos delante de un campo de margaritas y nos queremos adornar el pelo, quien tenga pelo, con una margarita, pues ¿qué tenemos por delante? Una abundancia, una exuberancia que nos plantea la naturaleza, pues alucinante, en la que yo puedo arrancar una pequeña flor sin que ello pues, condicione al entorno y satisfaciendo mis necesidades o mis deseos en este caso, ¿no? Así que, bueno, pensando en qué tipo de relación tengo con el resto de la naturaleza, bueno, pues así podré tener vidas buenas, pero claro, deconstruyendo privilegios que tenemos en la actualidad, ¿no? ¿Cómo hacemos esto desde el punto de vista social? Bueno, pues yo creo que como estamos viviendo un momento de continuas excepcionalidades, estas excepcionalidades son espacios claramente de disputa y en los cuales pues tenemos que entrar. Y por ponerlo con un ejemplo que hemos vivido, durante el proceso de confinamiento como consecuencia de la COVID, pues ¿qué hemos visto a nivel social? Pues hemos descubierto que lo que más echábamos de menos no era irnos a comprar, lo que más echábamos de menos era ver a la gente que queríamos, pero verla físicamente, tocarla y poder estar con ella. Hemos descubierto que nuestra felicidad, nuestro bienestar, tiene mucho más que ver con tejidos sociales densos que con toda otra serie de cosas que nos plantea el capitalismo. Pero es más, es que hemos descubierto que la mayoría de nuestra economía no sirve para nada relacionada con la vida. Que se ha parado, pues, el grueso de la actividad económica, pero no se han parado nuestras vidas, o por lo menos las de las vidas, quitando algunas excepciones, ¿no? Que lo han pasado muy mal a nivel material, ¿no? Durante el confinamiento, pero el grueso de la población ha tenido acceso a alimentación, pues a las cosas importantes para la vida. Así que, bueno, es que nuestra economía puede ser radicalmente distinta de la que tenemos. Es más, hemos descubierto que podíamos poner la vida por encima del beneficio económico. Algo que era un anatema. Esto de que pudiese pararse la economía y que pudiésemos poner la salud por delante de la economía, pues de pronto lo hemos hecho. Así que situaciones de shock como la que hemos vivido y como las que vamos a seguir viviendo de forma repetida, creo que nos dan oportunidad de vislumbrar otras formas de relacionarnos entre las personas y con el entorno que son oportunidades grandísimas. Ojo, también hay riesgos muy grandes. Ha aumentado la ultraderecha, ¿no? Y las posiciones fascistas, pues también aprovechando estas situaciones de shock, ¿no? Y Naomi Klein pues hablaba en su doctrina de shock cómo los poderes aprovechan estas historias. Pero es una disputa, y es una disputa que podemos dar y en la que tenemos que jugar y que tenemos mucho que decir. Creo que no solamente tenemos que aprovechar las situaciones de shock, sino que tenemos que de alguna manera darles continuidad a lo que nos interese dentro de esas situaciones. Necesitamos hacer procesos educativos posteriores que fijen esos aprendizajes importantes, que fijen que podemos poner la vida por encima de la economía, que fijen que nuestra economía en gran parte genera cosas absolutamente irrelevantes para nuestro bienestar, ¿no? Y que, bueno, que a partir de ahí pues podamos trabajar. Yo creo que de cara a esos procesos de propaganda, los hechos cuentan muchísimo más que las palabras. Os decía anteriormente, yo vivo en una casa que no es propiedad nuestra, que es derecho de uso, es de la cooperativa, que tiene pues, un nivel pues, de comunidad interno pues, muy potente, que está construida con materiales ecológicos, bueno, con un montón de características. Esto yo lo puedo contar, pero no es lo mismo contarlo a decir, mira, vente y conoce el proyecto, porque esto existe. Y existe, igual que lo hemos construido nosotros, pues lo puede construir otra serie de gente. Así que creo que tenemos que poner en marcha, de alguna manera, una propaganda por los hechos. Una propaganda en el que no solamente hablemos, y también hay que hablar y contar ideas, sino que las hagamos, las mostremos y que el ejemplo sea mucho más comunicador que lo que podrían ser pues, nuestras palabras. De alguna manera,
que nos convirtamos en una especie de, bueno, pues de vidas futuras que merezcan la pena ser vividas, ¿no? Pues que sean más austeras, pero que también sean más justas, más democráticas, ¿no? Y que, bueno, y que nos convirtamos en ejemplos vivos. Porque los ejemplos motivan, y motivan mucho. Porque cuando tú dices, pues mira, ¿yo qué quieres que te diga? Con sinceridad, desde que nos hemos venido a vivir aquí, que llevamos pues un año justo ahora, pues yo por las noches he tenido calidad de relación con personas todos los fines de semana, pues porque me he podido salir a la corrala a tomar una cerveza en condiciones sanitarias buenas, manteniendo la distancia y demás, ¿no? Pero pudiendo tener unos niveles de sociabilidad pues que las personas necesitamos y necesitamos profundamente para nuestro bienestar. Y esto, claro, cuando se lo dices a la peña, pues dice, yo también quiero esto. Y si les dices, oye, yo es que además estoy consumiendo pues mucha menos energía, mucha menos agua, mucho menos, bueno, de distintos elementos, ¿no? Y mi pago, mi coste mensual es menor que el tuyo con mejor calidad de vida que la tuya. Bueno, pues la gente dice, pues sí, a mí eso también me mola, ¿no? Esto también lo quiero yo, ¿no? Es decir, esto tiene una capacidad comunicativa mucho más potente que lo que tiene que ver con las palabras, y no le quiero quitar papel a las palabras, que también las necesitamos, ¿no? Así que, bueno, conjuguemos el aprovechar esas situaciones de shock, aprovechemos las disputas en el plano educativo y entendámoslo esto de forma macro a nivel social, construyamos esos procesos de alternativas, ¿no? Y creo que todo esto pues ayudará a que haya más gente que lo vaya entendiendo. Por más que seguiremos teniendo disputa social, que yo creo que el fascismo ha vuelto para quedarse y que esto creo que también vamos a tener que ser capaces de enfrentarlo, ¿no? Yo creo que ese es otro elemento sobre el que tendremos que trabajar. Totalmente de acuerdo, muchísimas gracias. Bueno, gracias Luis. Juanra, gracias de nuevo también por tu aportación. Bueno, yo creo que no solo es el tema del fascismo, y además que a mí es uno de los temas que más me revuelve, porque además muchos de los fascismos se mezclan con el ecologismo, con lo cual el ecofascismo también forma parte de, de una de las batallas que tenemos que dar, ¿no? Ayer, sin intención obviamente, pero también salía alguno de esos discursos, ¿no? De que sobramos muchos en la tierra, tal, y alguien que lo hacía, obviamente, desde una posición de, entiendo como de preocupación climática, pero eso se puede convertir también en opiniones, ¿no? Que nos lleven a decir, bueno, pues sobramos unos cuantos y nos vamos a eliminar a los que sobren, ¿sabes? Como ahí tenemos que tener mucho cuidado. Yo no sé si alguien quiere más hacer alguna intervención, porque si no voy a hacer yo la siguiente pregunta. ¿Alguien más quiere intervenir? ¿Quiere hacer alguna pregunta? ¿Quiere agradecer? ¿Quiere...? Bueno, como Luis, esta pregunta yo sé que es un poco comprometida porque es muy específica. Si sabes darnos alguna respuesta, no la das, sino sin ningún compromiso. Este proyecto, ¿no?, que se llama Declarándonos en Emergencia Climática, está enfocado en que las universidades, en concreto 3 universidades andaluzas, pues construyan un plan de acción por el clima. Entonces yo te quería preguntar por si se te ocurren cosas, es decir, ¿qué papel crees que tienen las universidades en esto de la emergencia climática? ¿Cuáles son las acciones que crees que las universidades pueden llevar a cabo? Y esto teniendo en cuenta que, bueno, siendo honestos, ¿vale? Yo no pertenezco a la universidad, nosotros formamos parte de la cooperativa, pero sí que es verdad que creo que muchos de los grandes discursos, incluso algunos hechos, vienen también de la parte académica. Ay, mira. Hola, muchachos. Yo también tengo los 2 míos por aquí. Los míos son gatos, pero también andan por ahí, molestando a ratos y arañándome. Si a veces veis que hago así, es por eso. Entonces, eso, te quería preguntar y trasladar un poco la pregunta, pues también por ir enfocando un poco el sentido de este proyecto, ¿no?, que tiene que ver con el papel de las universidades y lo que las universidades pueden aportar a esto de la emergencia climática. Ya te digo, si tienes alguna respuesta y si no, al menos pues la reflexión que te surja a partir de ello. Bueno, yo creo que las universidades pueden hacer muchas cosas. Pueden hacer cosas en todos los tiempos extraescolares, por ejemplo, transformaciones de los comedores que tienen que ver con esto, ¿no? Pueden hacer cosas en cuanto a lo que tiene que ver con los entornos de aprendizaje, que generan aprendizajes, pero que además pueden ser más coherentes, instalaciones de placas solares, aumento de los procesos de eficiencia energética. Pueden hacer cosas en lo que concierne pues a transformaciones muchas veces de los espacios, ¿no?, ya no solamente hacia afuera, sino hacia adentro.
Pero creo que donde tienen que hacer de verdad cosas, y si tuviese que decir una exclusiva sería esta, es lo que ocurre dentro de las aulas. Hay que transformar de forma drástica los currículos de manera que incorporen pues, la mirada ecosocial, la mirada de emergencia climática, de emergencia ambiental que estamos viviendo, y esto permee el currículo de todas las carreras, porque todas las carreras están comprometidas con esto. Así que lo que necesitamos es hacer una revisión profunda de los currículos universitarios para que incorporen esto en su corazón. Esto va a significar aparición de carreras nuevas, desaparición de otras muchas carreras y reconversión de otras de ellas, ¿no? Porque si no tenemos un proceso formativo que de alguna manera nos ayude a meternos de manera armónica dentro de los límites ambientales, pues bueno, pues simplemente esto no vamos a ser capaces de hacerlo. Necesitamos no solamente hacer cosas, sino saber hacer cosas. Y ese papel de saber hacer, en gran parte, pues lo tiene que cumplir la universidad. Perfecto, pues Luis, muchas gracias. Bueno, yo creo que si no hay ninguna intervención más, recordaos que mañana a las 5 de la tarde viene nuestra compañera, se me ha olvidado el nombre, Cristina Alonso, iba a decir Saavedra, pero ese es su segundo apellido, Cristina Alonso, que además viene de Glasgow. Creo que nunca he visto una amiga mía tantas veces en la televisión como a ella. Ha salido todos los días en todos los medios hablando de Amigos de la Tierra y desde su cooperativa, que es Las Gallas. Nos va a estar hablando de la ilusión de las renovables que nombramos al principio, pero después lo cambiamos. Es como si podemos tener, que yo creo que Luis ya ha avanzado mucho sobre este tema, pero mañana vamos a avanzar mucho más con Cristina. Sí, efectivamente, vamos a tener, es decir, si hay un futuro efectivamente con las renovables o no. ¿De acuerdo? Pues emplazaros a todas y a todos a que nos acompañéis. Agradecer muchísimo la presencia de Luis. Luis, ha sido todo un placer escucharte. Me da mucha pena porque nuestro papel un poco de gestores es estar ahí también apagando fuegos y hablando desde fuera y demás. Me gustaría haber estado un poco más concentrado, pero bueno, incluso así, pues por suerte he tenido la oportunidad de escucharte y sobre todo de conocer.